A ignorancia é un mal ao que non lle debemos dar tregua. Dende os medios de comunicación de masas, dende as redes sociais, dende todas partes, tentamos esparcir, espallar o coñecemento. É certo que nas redes sociais teñen esa parte de simplificación, non? Esa parte de frivolidade, de emerxencia. Digo frivolidade non tanto por as apariencias ou o postureo, que tamén o hai. Digo frivolidade porque moitas veces non se profundiza nese coñecemento. Ata que punto a divulgación científica, a divulgación cultural, contribúen a xerar coñecemento. A divulgación é motor de interese ou é ao revés? O interese é motor de aprendizaxe ou é ao revés? Sobre todas estas cousas falaremos hoxe con xente que sabe moito e que pode aportar moitas cousas. Teremos a Espido Freire, teremos a Sara Ruballo, a Marta Pazos, falando de todas estas cousas que teñen que ver coa divulgación de coñecemento en redes, en medios de comunicación. Hai unha cousa que sí que teño clara, e é que compartir coñecemento sí que é motor de futuro e sobre todo de riqueza. Iso é algo que tivemos moi claro Miguel Ángel Cajigal, que é o meu compañeiro comisario da gran exposición Galicia Futura, e é que esas formas de coñecemento, cando converxen, sí que crean riqueza. É que en Galicia somos ricos. Somos ricos en materias primas, en saberes, en sabores, e sobre todo somos ricos porque conservamos a nosa tradición. Porque somos dun lugar no que o vento está cargado de sal. Benvidos a Cultura Laic, benvidos a Galicia Futura. Son Débora García Bello, son química, investigadora e divulgadora científica. Para dar a benvida, temos con nós un convidado de luxo, que é o secretario de Cultura, Anxo Lorenzo. Podes pasar, que sempre é un placer escoitalo. Deixo-vos con el. Ben, moi bons días, grazas Débora, moi bons días e benvidos todos e todas a este Cultura Laic na súa terceira edición, aquí na Cidade da Cultura de Galicia. Tamén un saúdo para as persoas que están seguindo o streaming esta xornada. Unha xornada de mañá e de tarde, agora coas tres persoas que van protagonizar a sesión de mañá, nunha actividade coordinada por Débora García Bello. Por suposto, moitas grazas Débora, como sempre, por estar aquí coordinando, xunto con Miguel Cajigal, barroquista, que non nos pode acompañar por motivos de forza maior, a quen lle mandamos unha aperta forte para que se recupere canto antes e volva a estar outra vez onde ten que estar, que aquí, bueno, ás veces aí, pero sobre todo aquí, nas súas diferentes facetas de profesionais de divulgación. Como comentaba Débora, este Cultura Laic ten realmente dúas partes. Unha é o propio evento, que xa é a súa terceira edición, un formato que, como sabedes, ten como objetivo, ni máis ni menos, que o acaba de resumir moi ben, e non vou repetilo, Débora, agora na súa intervención, a divulgación. É dicir, a divulgación no ámbito cultural, científico, tecnolóxico, como unha ferramenta fundamental para que moitos saberes, moito coñecemento saia fora do que é os ámbitos, o que son os ámbitos especializados. Eu que son profesor, antes de, sei o difícil que é moitas veces transmitir nunha linguaxe que se entenda e, sobre todo, para públicos diferentes, o que un equipo de traballo realiza na súa actividade cotiá. Moi tremendamente difícil. Moitas veces non estás pensando precisamente nese público, nese destinatario generalista para poder transmitir o que estás facendo. Pensas nos especialistas, nos teus colegas, no teu ámbito máis reducido. Por iso, creo que neste contexto no que vivimos xa desde hai uns cantos anos, a internet, as redes, estes formatos digitais
axudan enormemente a estas tarefas de divulgación do coñecemento. E tamén é moi importante, tamén como comentaba Débora, a converxencia, é dicir, esta hibridación de formatos, pero tamén de ámbitos profesionais, onde desde diferentes sitios hai elementos de converxencia para que afloren aspectos novos de investigación ou aspectos novos desa formación e creación de coñecemento. Precisamente, todo isto estivo en gran medida detrás do proxecto de Galicia Futura, esa exposición que para os que ainda non tivestes ocasión de visitala, se pode visitar no Museo Gallás, unha exposición coa que pretendíamos, comisariada por Débora e por Miguel Cajigal, coa que pretendíamos dar unha visión desa Galicia Futura a partir dos fíos e dos vimbios que temos na actualidade, precisamente con esa idea de converxencia, de linguaxes, de ámbitos científicos, artísticos, tecnolóxicos, en fin, científicos. Co cal, este Cultura Laic entra ou está dentro no ámbito deses intereses que estamos a comentar e que de alguna forma, como digo, forman parte deste ADN do proxecto de Cultura Laic. Así que moitas grazas tamén ás relatoras, ás persoas que ides conversar e que ides aportar o voso punto de vista aquí, as tres que estades agora e as tres persoas pola tarde. E, como digo a todos vos, un pouco este tipo de iniciativas facémolas porque teñen interese, porque estades detrás interactuando, escribindo, comentándonos as cousas e as persoas que non poden estar tamén a través da transmisión en streaming. En fin, isto facémolo porque pensamos que estamos aportando o noso grao de area, neste caso desde aquí, desde a Cidade da Cultura, neses obxectivos que acabamos de comentar. Moitas grazas. A xornada vai transcorrer da seguinte maneira. Temos a tres poñentes, as que imos escoitar a cada unha delas falar, e logo ao final teremos un coloquio. A xente que está véndonos online a través da canle de YouTube pode mandar preguntas para todas estas poñentes, recolleremos algunhas e as preguntamos en directo e tamén vos podedes facerlles preguntas logo no momento do coloquio. Entón vou presentar a primeira poñente, coñecida por todos, pero a min dame rabia iso de todo o mundo sabe quen é. Eu sei quen é, e moitos de vos sabedes quen é Espido Freire, pero vou ler algunhas cousas sobre ela. Debutou como escritora con Irlanda, na editorial Planeta, que foi o premio Milpage, non sei como se pronuncia, Milpage, novela, nadie lo sabe, moi ben. Novela que supondría toda unha sorpresa en el entorno literario del momento. Al año siguiente consigue el premio Planeta con Melocotones helados, que fue el primer libro que leí de Espido, y que me encantó, por cierto, convirtiéndose con 25 años en la ganadora de menor edad de la historia del galardón. Suma 9 novelas publicadas, además de libros de cuentos, novela juvenil, libro ilustrado, ensayo u obra teatral. Ha colaborado con los principales medios de prensa nacionales y en la actualidad interviene regularmente en Radio Euskadi, La SER, Antena 3 y publica en 20 minutos National Geographic o Harper Bazaar. Su faceta digital fue reconocida con el premio Influencers a la más destacada figura cultural de 2018. Bienvenida, Espido. Buenos días. Es para mí un placer incorporarme a esta iniciativa y no me cansaré de dar las gracias a quienes son los responsables de que esto ocurra. Por un lado, al apoyo de las instituciones, en el cual sería imposible que nada de esto se llevara a cabo. Y por otro lado, a Miguel Ángel, te queremos, Barro, y a Débora, también te queremos, por encontrarnos aquí. A mí me cabe la responsabilidad de comenzar con este encuentro, en el que hay muchos temas que queríamos tratar. Las compañeras que hablaremos por la mañana y yo nos encontramos desde ayer sumidas en profundas cavilaciones acerca de qué queremos hablar y, sobre todo, qué queremos transmitir, porque hay muchas cosas que nos unen. Una de ellas es la obsesión por el conocimiento y la pasión por nuestros propios intereses, por nuestras propias disciplinas, pero también hay otras que nos permiten observar la cuestión desde posiciones muy diferentes. Una de ellas tiene que ver con lo generacional y lo destaco porque las tres mujeres que van a hablar esta mañana, 4 con Débora,
Pertenecemos a 3 generaciones separadas aproximadamente por 10 años, desde la veinteañera Tamara hasta la cuarentona Espido. Y en medio está Sara. ¿Por qué destaco esto? Primero, porque la relación con las redes sociales, con todo el mundo de lo digital y también con la divulgación a través de esos mismos medios es totalmente distinto. Ha variado enormemente en esos 20 años, en esos poco más de 20 años que descubrimos que Internet no iba a ser algo estático que nos permitiera ahorrar tiempo, sino que también se iba a convertir en una herramienta de divulgación, de comunicación y sobre todo de expresión en muchos aspectos. Expresión creativa y expresión de otro tipo de necesidades. Por ejemplo, la opinión subjetiva. Por ejemplo, la creación de tendencias o de corrientes distintas en opiniones muy diversas, desde lo político hasta lo testimonial, pasando por lo artístico y pasando también por pues el campo que a mí me ocupa, que es principalmente el literario, el de las humanidades. Si las personas que se encuentran ahora transitando por la adolescencia y la década de los 20 no pueden concebir el mundo fuera de la influencia de lo digital, quienes nacimos como yo a mediados de los 70 o antes o después hemos llegado de otras orillas para desembocar aquí. En algunos casos eso lo que ofrece es un enorme rechazo hacia cualquier forma nueva, una sospecha muchas veces justificada, de qué es lo que nos puede ofrecer el mundo de lo digital. Y sobre todo quienes tenemos una mayor o menor implicación con la docencia. Yo no soy una docente que se encuentre habitualmente en aula, pero sí que tanto en encuentros con alumnos de primaria y secundaria, como sobre todo en la dirección del máster de creación literaria de la BIU y en otro tipo de entornos para personas que se encuentran ya licenciadas o que se encuentran en proceso de doctorarse, he estado muy involucrada y muy presente siempre en las cuestiones relacionadas con creación de pedagogías, creación de sistemas pedagógicos que se puedan aplicar a la creación literaria. Creación literaria aplicada a su vez después a otro tipo de formatos, no solamente al libro, sino también a formatos híbridos, novelas gráficas, exposiciones como la que vimos ayer de Galicia Futura, en la cual muchas veces la literatura tiene una cabida extraña o peculiar. Luego hablaré de ello. Por lo tanto, al haber desarrollado parte, como digo, en mi carrera, antes de que fuera imperioso tener una cuenta en cualquiera de las redes sociales, sigue sin serlo, pero es en cierta medida poco sabio, poco inteligente no tenerla, sobre todo porque nos ahorra intermediarios en la comunicación directa con nuestro lector final o con el usuario, con el seguidor que esté interesado en cualquiera de las facetas de nuestra creación. De lo personal no hablaré, ¿de acuerdo? Yo en mis redes sociales no trato temas personales. A veces hablo de mi experiencia personal, pero no trato, por ejemplo, vida privada. Mi margen dentro de mi generación está fijado ahí. No me siento cómoda compartiendo aspectos privados de mi vida, ni pretendo tampoco que nadie los conozca. Sin embargo, sí me permite el hecho de eliminar todos los medios que podían deformar, manipular o usar mi discurso, en un sentido o en otro. Y que desde que comencé en el año 98, como ha dicho Débora, a publicar, han sido muchos y muy variados. Es decir, lo que me permite precisamente el uso de las redes sociales es una comunicación más veraz, más directa y más inmediata de discurso, opinión o reflexiones. Y también me permite algo que los medios convencionales hasta la fecha me habían vetado, ¿no? Me habían impedido, no por voluntad, sino por falta de versatilidad. El hecho de que mi mirada audiovisual, de mayor o menor calidad, pero propia, se pudiera proyectar junto con mis palabras. Eso genera, por lo tanto, un híbrido y una nueva figura del escritor, de la escritora en mi caso, totalmente diferente a la anterior. Como digo, para las generaciones que vienen después, en muchos casos eso está ya integrado. Se comienza, de hecho, desde las redes sociales para generar un contenido determinado y a partir de ahí se salta a los medios convencionales, o bien autopublicación, o bien editorial, o bien colaboración en distintos medios. Eso lo hemos visto en crecimiento y en auge, y también hemos visto que ha ganado en calidad. En algunas ocasiones lo que se aprovecha de ese fenómeno es precisamente la viralidad o la creación de una comunidad propia que puede resultar interesante para los medios convencionales. Sabemos a quién se dirige, por muy falseadas que estén o bien las audiencias o bien el número de seguidores, y eso ofrece un valor en sí mismo. Lo interesante es cuando convergen ambas cosas, es decir, cuando
Personas que tienen algo particularmente interesante que decir, una mirada propia, una capacidad creativa fuera de lo común, extraordinaria en el sentido de que no sea ordinaria, tienen el acceso tanto al lenguaje convencional como a las redes sociales y al mundo de lo digital. No son demasiada gente, generalmente reciben muy rápidamente atención de las distintas comunidades. Es muy fácil, además, recomendar, aconsejar o intercambiar material dentro de ese mundo, pero nos enfrentamos a una serie de problemas interesantes. Uno de ellos es cómo distinguir si no tenemos una criba previa, si no tenemos un medio convencional que escoge qué es lo meritorio de qué es lo vulgar. Cómo distinguir con criterios de calidad qué merece la pena y qué no. Y cómo se desdibujan los límites entre lo que me gusta y lo que ofrece una calidad determinada. Existe otro, cómo evitar los bulos, las mentiras, el clickbait o cómo evitar la manipulación ideológica, que muchas veces, entretejida con contenidos interesantes, como pueden ser los literarios, los históricos, la historia del arte, incluso la ciencia, acaban trufando parte de las redes sociales. Y sobre todo, cómo combatir o cómo retirar contenidos o incluso cuentas o personas que no deberían estar en ese tipo de medio de un acceso tan libre. Hasta ahora, la mayor parte de estos interrogantes continúan sin tener una respuesta, porque la mayor parte también de los medios de las plataformas que nos ofrecen la posibilidad de ese contenido no están respondiendo de la manera adecuada. Sí confían en la comunidad para ensalzar determinadas voces, también dicen confiar en la comunidad para disminuirlas o para que la corriente de atención sea menor. Bueno, independientemente de que haya unos medios u otros más adecuados o quizás más susceptibles de atraer atención en distintas áreas. Pienso, por ejemplo, en Twitter y el periodismo. Twitter es el perfecto titular, es la manera incisiva y rápida, polémica de transmitir información, mientras que es posible que Instagram o YouTube se amolden mejor a contenidos de tipo audiovisual, en los cuales tenemos la estética y la belleza de la imagen. Ahí entrará también, esta tarde se abordará el tema de la moda y demás. En literatura nos quedamos en cierta medida un poco huérfanos. Si ustedes han recorrido la exposición de Galicia Futura, verán que una de las líneas transversales es el hecho de contar la historia, una narrativa. Y que esa narrativa que cada vez nos preocupa más en la divulgación, porque si la historia no está bien contada, no importa cuán interesantes sean los contenidos, es decir, hace falta una cierta capacidad narrativa, una cierta capacidad para fascinar a través de las palabras, o a través del ritmo, o a través de un personaje o varios creados, ¿no? Hace falta que nos vinculemos a la historia a través de metáforas o de símbolos o sencillamente de frases que puedan funcionar como eslóganes. Incluso la legibilidad de los tipos, a veces de letra, creados para la ocasión son importantes. Todo eso acaba creando un mensaje, un contenido determinado, ¿no? Bueno, si ustedes, como decía antes, acuden y ven esa exposición, que yo les recomiendo vivamente, van a encontrarse con que en un momento determinado tenemos el espacio literario. El espacio literario en el que se ahonda cómo la Galicia del pasado y también la Galicia del futuro habla de teatro, habla de poesía. La propia musicalidad del gallego lo favorece y además tenemos a una de las poetas más relevantes de la historia de la literatura universal que escribe en gallego y también en castellano, Rosalía de Castro. Pero nos encontramos nuevamente con que si bien se le dedica un apartado, ese apartado ha de ser necesariamente audiovisual. ¿Cómo llevamos a un mundo virtual en el que la experiencia es colectiva y muchas veces instantánea el proceso de leer o de transmitir historias que se absorben de una forma individual y además de una manera sucesiva? Las páginas, el desarrollo de la historia no es simultáneo, que es lo que sí que observamos, por ejemplo, con la absorción de una imagen, con la percepción estética de un objeto, incluso con la degustación de cualquiera de los productos, con la interacción con cualquiera de los materiales que aparecen en esta exposición. Los escritores nos encontramos siempre en desventaja en ese terreno, porque o bien aparece una capacidad dialéctica, de oratoria, didáctica en escritores y por lo tanto se pueden comunicar a través de la oralidad, o el resto está en el libro, está encerrado ahí. Y si algo está demostrando el paso del tiempo y las últimas generaciones es que
el propio proceso de la lectura y la absorción de los datos a través de la lectura está cambiando de una forma inédita y rapidísima. La comprensión lectora ha variado. Eso no significa que estemos frente a una generación más inculta. En algunos aspectos estamos perdiendo capacidad cognitiva, en otros, en cambio, lo estamos ganando. La simultaneidad, por ejemplo, a la que obliga la pantalla y el mundo audiovisual, nos va a permitir a los autores que contemos historias desde unas perspectivas distintas, que se solapen y que al mismo tiempo completen la visión tradicional. Pero sin olvidar, precisamente, que esa visión tradicional se ha transmitido durante siglos a través de un libro, a través de una palabra y de un discurso hilado y a través de distintos planos de significado en la palabra. Si nos quejamos de que las generaciones contemporáneas están perdiendo tanto el contexto como el sentido de la ironía o los dobles significados de no tanto la palabra como la terminología, el discurso, es con razón. Pero no solamente son las nuevas generaciones. Las generaciones que ahora comenzamos a peinar canas y convivimos precisamente con esas nuevas generaciones, estamos viendo cómo la visión contemporánea del mundo altera también nuestra capacidad de concentración, nuestra paciencia y nuestra propia comprensión lectora. Aparte de que la ironía está siendo sustituida por la agresividad y la opinión está ganando claramente terreno sobre la reflexión. Es decir, nos dirigimos hacia un terreno con más prisa, más superficial. Perfecto, por lo tanto, para una divulgación seria y para una divulgación que sea capaz de extraer lo realmente relevante dentro de lo literario, dentro de la historia de la literatura, de las voces de determinados autores y de la significación para comunidades distintas de esas voces y transmitirlo de una manera mucho más instantánea y en ocasiones también mucho más fresca. Es decir, vamos a poder trabajar a en dos niveles diferenciados y muy interesantes. Uno de ellos, la literatura en su sentido más amplio, en el sentido de la trascendencia, de dejar un legado de una época, de unas voces, de unos autores, que posiblemente perdure y que sobreviva cualquiera de estas experiencias. Y por otro lado, la divulgación de todo ese proceso que nos va a obligar a la creación de otras formas de comunicación. La mayor parte de los escritores convencionales se resisten a ello, no sin razón. Se resisten a ello primero porque es un esfuerzo para aprender un lenguaje nuevo. Después porque en muchas ocasiones viven con ese prejuicio de la frivolidad a la cual ya ha hecho referencia Débora. ¿Cómo puedo combinar al mismo tiempo una voz literaria seria, una voz reflexiva en filosofía, en ensayo, incluso en poesía, y al mismo tiempo convertirlo en un mensaje mucho más accesible, que pueda percibirse únicamente con un pantallazo, únicamente con una frase? Ahí está el auténtico reto. Y ahí es donde uno de los requerimientos más importantes para la divulgación, que es la flexibilidad y la capacidad de adaptarse rápidamente a nuevos lenguajes, tiene que hacerse ver. Se hablará, según creo, del humor un poco más adelante. Una de mis compañeras tratará de cómo esa especie de chispa, esa especie de encanto es muchas veces imprescindible para crear una conexión emocional. Y hablaremos también de la propia experiencia estética, de la sensación en muchas ocasiones de desbordamiento, de emoción íntima que se siente frente al arte o frente a cualquier pintura. Claro, lo literario ofrece una serie de ventajas y también de desventajas frente a eso. La ventaja es muchas veces el prestigio, injusto o no, que lleva aparejada la palabra literatura o la palabra escritor. Con el prestigio no se suele comer, de hecho con el prestigio no se suelen llenar salas tampoco, pero sigue siendo un valor objetivo en sí mismo. Por otro lado, la enorme desventaja que ofrece es que ¿cómo podemos condensar algo como puede ser la teoría de la literatura comparada, la historia de la literatura, la propia obra ingente de un autor como puede ser Dickens, como puede ser Shakespeare, como puede ser Pérez Galdós, como puede ser Emilia Pardo Bazán, cuyo centenario estamos ahora agotando, ¿no?, en las últimas horas? ¿Cómo se puede resumir de una forma que no sea superficial y que no sea frívola? Tendremos que diseñar distintos impactos, tendremos que trabajar de formas muy distintas en las cuales el punto de interés arranque de esa divulgación y de esas redes sociales para llevarnos al resto de los lugares, a las exposiciones, a las bibliotecas y finalmente al libro. Es decir, yo no creo que la divulgación sea tanto un punto de partida como un atajo.
y un atajo que en muchas ocasiones atrae, concita y concentra nuestra atención hacia temas que nunca hubiéramos sospechado que existían. Y la mayor parte de nosotros, según vamos sumando edad y experiencia, olvidamos que en algún lugar, en algún momento de nuestra vida, tuvimos que atesorarla. Es decir, hubo algún momento en el que no sabíamos quién era Emilia Pardo Bazán. Y las nuevas generaciones tendrán que aprender de alguna manera quién es, cuál fue su relevancia y por qué la seguimos recordando. Exactamente lo mismo ocurrirá con la reivindicación de autores o de voces del pasado que ahora se consideran importantes o que de una manera o de otra conservamos. El patrimonio de lo literario es enormemente evanescente a través de la memoria, pero perdura a través del libro. Por eso yo apuesto porque el formato del libro continúe de la misma manera que hasta ahora es un invento magnífico que no necesita prácticamente coste energético y que resulta sorprendentemente barato comparado con otros, pero para llegar ahí debemos en muchas ocasiones trazar líneas paralelas, trazar pasarelas que nos lleven ahí. Mencionaba Anxo antes que muchas veces olvidamos que cuando hablamos de la divulgación no estamos hablando para colegas, no estamos hablando para personas que estén ya iniciadas. Lo que en muchas ocasiones intentamos es ampliar un público de base, crear una cuestión que a mí me obsesiona, tejido literario, tejido cultural, tejido que refuerce la debilidad que en estos momentos está atravesando las humanidades, que está atravesando todo el interés de lo que nos ha creado, lo que nos ha conformado como una civilización. No es fácil y no podemos predicar únicamente ya convertidos. Es decir, nuestra posibilidad enorme, desarrollada a través de cualquier pantalla y de un dispositivo que cabe en la palma de la mano, es la primera y la más universal que se nos da a prácticamente cualquiera que tenga interés por esa divulgación o por ese interés, o por esa materia. Nunca hemos tenido tan fácil el encontrar a alguien que nos escuche y nunca hemos tenido tan fácil el ofrecer una voz que sea escuchada. Las posibilidades, como digo, de que eso se cruce dependen de cuál sea la calidad de nuestra divulgación, de cuáles sean los puntos de interés que detectemos en ese público y de cuál sea, a través de ese cazamariposas, llevar al potencial público hacia algunos lugares que puedan ser cada vez más complejos, cada vez más difíciles. Y a partir de ahí, como ocurre con los alumnos o como ocurre con los lectores, tiene que producirse un proceso de confianza. Nosotros hemos marcado determinadas pautas, el resto han de seguirlo ellos. Nos encantaría que todos leyeran lo que nosotros queremos, nos encantaría que todo el mundo se interesara por aquellos temas que a nosotros nos fascinan, aunque en ocasiones luego nos estorben, porque se nos está llenando el campo de gente que cree que sabe de lo que solamente nosotros sabemos, ¿no? Se produce siempre esa especie de contradicción. En principio, si divulgamos algo es porque nos apasiona y a partir de ahí hay que confiar. En algún momento, de alguna forma, alguien llegará y nos dirá: a través de ti llegué a tal otro punto. A través de fulanito que te mencionó, empecé a entender qué significaba de verdad mi vocación literaria, qué significaba que lo que yo escribía tenía que ser más profundo, tenía que ser más ligero. A través de ti comencé a inspirarme, comencé a tener la sensación de que escribir merecía la pena, o que algo de lo que yo estaba haciendo merecía la pena que llegara a un lector. No quiero dejar este espacio para sin prestar un mínimo de atención a un tema que ahora está muy en boga, pero que durante muchos años ha sido una de mis preocupaciones constantes, ¿no? Mucho hay por hablar de la divulgación en redes y su relación con la salud mental. Es cierto que la exposición que este tipo de divulgación ofrece, y a veces no es una divulgación, sino sencillamente es una muestra, o en algunas ocasiones es un trabajo puramente publicitario, no podemos olvidar que esa exposición, como digo, genera en muchas ocasiones trastornos importantes. Uno de ellos tiene que ver con la recompensa inmediata, ¿no? Otro de ellos tiene que ver con la manera en la que consumimos ahora una información, un contenido, un entretenimiento constante. En literatura, generalmente, encontramos historias dolorosas. La trascendencia muchas veces tiene que ver con los grandes temas: el amor, la muerte y la violencia. Encontramos, por lo tanto, enormes posibilidades, no exactamente para hacer una literatura terapéutica, pero sí para que muchas personas puedan encontrar respuestas a dolores muy íntimos. Encontramos en su unión con la psicología, y ahí sí ya con la escritura terapéutica, muchas posibilidades de aliviar
dos de los problemas más importantes que estamos detectando ahora, sobre todo en la pospandemia: la ansiedad y la necesidad de romper la burbuja de la soledad. En ese sentido, si bien las redes sociales muchas veces fomentan y agudizan precisamente esa ansiedad, poseen la posibilidad de calmarla, poseen la posibilidad de no solamente generar un contenido interesante, sino un contenido sano. Y sobre todo de transmitir una idea que resulta esencial para cualquier ser humano. No estás solo. Aquello que en un momento determinado a ti te está afectando, afectó de tal forma a un poeta en el siglo XVII, a un autor teatral en el siglo XIX, que generó una de sus grandes obras en torno a esa misma temática. Busca no solamente en el presente, sino también en el pasado, determinados espejos. Porque al fin y al cabo, para eso sirven también las pantallas. No solamente como ventanas para una realidad distinta, sino también como espejos frente a aquello que más nos aterra, aquello que en muchos sentidos más miedo nos da, aquello que nos obliga a enfrentarnos a nosotros mismos y que tiene que ver con el pensamiento, tiene que ver con la creación y tiene que ver con la expresión de esa creación y de ese pensamiento. No quiero acaparar ni cubrir más tiempo del debido. Estaré después encantada si tienen alguna duda o si quieren que ahonde de una forma distinta en esta temática, de responder cualquiera de las cuestiones que surjan. Y después de agradecerles su atención y el tiempo que me han dado, es el momento para que Débora vuelva a subir y anuncie a la siguiente ponente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Espido. Me quedo con algunas de las cosas que has dicho. Bueno, luego tendremos tiempo en la tertulia para hablar de todas ellas, pero sobre todo con esa sensación optimista que comparto con respecto al uso de las redes sociales y cómo se puede hacer mejor divulgación, ¿no? Antes os comentaba el problema, porque para mí es un grave problema, el problema que tenemos con la frivolidad. Pero a lo mejor no tiene por qué competir con lo que realmente necesita el conocimiento y el aprendizaje, que es ese sosiego, esa reflexión. Ao fin e ao cabo, necesitamos tempo para este tipo de cousas. Entón, penso que non é incompatible, pero sí que estamos a competir pola atención, non? Cambiou a compresión lectora, decía Espido, non? Que xa non temos a mesma compresión lectora. Non ten por que ser peor, pero sí que é diferente. Estamos a competir realmente, sí, por esa atención. Decía o filósofo Gregorio Luri que a atención é o novo cociente intelectual. Vai por aí. Bueno, logo falaremos sobre isto. Presento vos a seguinte poñente, que é Sara Ruballo. Sara é licenciada en Historia del Arte y coordinadora de exposiciones. Un día decidió compartir con el resto del mundo las investigaciones que llevaba a cabo por pura pasión. Cansada de los grises discursos académicos, abrió en 2015 un canal de YouTube para acercar el arte y su historia a personas de todas las edades de una manera amena y rigurosa. A día de hoy, este canal cuenta con más de 100.000 suscriptores y en él difunde desde grandes clásicos de la pintura hasta las últimas tendencias del arte, poniendo especial atención al rescate de mujeres a las que la historia del arte ha relegado a un segundo nivel. Bienvenida, Sara. Hola, bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, soy Sara Ruballo, como bien me ha presentado Débora. Yo no sé qué voy a contar, porque claro, Espido ha hecho una cosa tan maravillosa, tan completa y tal, pero bueno, yo me voy a centrar un poquito más en lo que yo suelo hacer y mi punto de vista de la creación de contenido a través de las redes sociales. Esto me lo puedo quitar, ¿no? Porque... Es que tenéis que tener en cuenta que aunque yo tenga exposición mediática, ¿no?, y que la gente me conozca y sepa mi nombre, pero yo no estoy acostumbrada a hablar fuera de mi cuarto y mi cámara y mi móvil generalmente, ¿vale? Así que tened paciencia, ¿vale? Soy una tía nerviosa. Bueno, como bien ha dicho Débora, yo empecé Bueno, primero, antes de todo, eso se me olvida.
gracias, ¿vale? Eso muy bien a las instituciones por crear este tipo de eventos, de situaciones en las que nos podemos juntar con un público, juntarnos con compañeras, sobre todo por la exposición increíble de Galicia Futura, que me ha parecido increíble y ojalá se hiciese también en Madrid, como yo soy de allí, y que se hiciese en muchos más lugares, porque realmente pone en valor quiénes somos, quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes seremos, y me parece muy importante hacer de vez en cuando este tipo de reflexiones para saber efectivamente hacia dónde vamos, ¿no? Después, obviamente, tengo que dar las gracias a Débora, pero por supuesto un abrazo muy grande a mi amigo barroquista, Miguel, te queremos, y gracias por haberme traído a tu tierra tan preciosa y por este tipo de cosas, ¿no? Así que bueno, espero verte pronto, amigo. Y dicho esto, bueno, también saludar a toda la gente que está viéndonos en casa, no me puedo olvidar de esa parte digital, porque de hecho eso, ¿no? Formo parte de... Soy de carne y hueso, pero trabajo mucho en digital, así que hola, todo streaming que está allí en esa cámara, que estáis tan a gusto en vuestras casitas. Dicho esto, bueno, pues las redes sociales efectivamente pues es un campo nuevo de alguna manera, como bien ha hecho Espido referencia antes. Ella es de una generación, yo soy de la siguiente, yo soy de los años 80, por lo tanto, yo de chiquitilla ya empecé a ver pequeñas pantallas con las que jugar. O sea, yo empecé a tener una Game Boy, las pantallas empezaron con los Casios aquellos, esos relojes míticos, y poco a poco el Internet empezó a tenerlo algunos de los amigos, y íbamos a sus casas a disfrutar de Internet, porque, claro, no era algo habitual. Poco a poco pues voy creciendo a medida que también va creciendo Internet y sus usos. Y entonces de repente yo termino mi carrera de Historia del Arte, bellísima y preciosísima, y surgen dudas. Surgen las típicas dudas de cuando te dice la gente, ¿y qué estudias? Pues estudio Historia del Arte, qué bonito, ¿qué pintas? Ahí ya mal. Mal, no pinto ni monas. Entonces este es uno de los primeros problemas, y después tenemos el siguiente problema que te dicen, entonces vas a ser profe. Y yo... no, gracias, porque con lo mal que yo había tratado a mis profesores en el instituto, pues yo no me veía en el otro lado ni de coña, ¿no? O sea, era una estudiante absolutamente nefasta y no quería estar al otro lado ni de coña, con gente como yo. Entonces, luego la otra opción era, ¿y entonces quieres ser guardiana de sala en un museo? Y era como de, pero tú me has visto, que no soy capaz de estar quieta un minuto. No, entonces todas las opciones que se me planteaban eran terroríficas. Entonces, de repente... me di cuenta que la gente, por un lado no sabía qué era la historia del arte, por otro lado me daba cuenta que era maravillosa, pero que la gente apenas sabía, y por otro lado me di cuenta que yo me tragaba conferencias absolutamente infumables, sinceramente lo digo, con todo el cariño, muy interesantes, pero vistas desde una parte comunicadora ya del Pleistoceno. O sea, hola, estamos en el siglo XXI o a punto de entrar, no podemos seguir con diapositivas de carrusel, quemadas por un foco, y tenemos muchas cosas interesantes que hacer y decir. Por lo tanto, yo empecé a conocer las redes sociales a través de YouTube, fundamentalmente, fue la primera red social con la que yo empecé a consumir, y me daba cuenta de que la gente, pues oye, había encontrado ahí un medio de comunicación, pero cuando yo empecé, pues eras o gamer, ¿vale?, o el lifestyle, o sea, te maquillabas y moda y todas estas cosas, con las que para ni uno ni otro me sentía identificada, y decía, me falta el nicho de la historia del arte aquí, no hay, pues voy a hacerlo yo, ¿por qué no? Y así fui como empezó. Empecé así en el año 2015, obviamente sabía que mi nicho era extremadamente reducido, que no iba prácticamente a poder vivir de ello, pero por lo menos yo daba rienda suelta a mi verborrea y sobre todo a mi curiosidad, ¿no? Y sabía que poco a poco, una parte de mí sabía que poco a poco había una posibilidad de que esto se convirtiese en un posible trabajo, ¿vale? En una posible vía de futuro para poder pagar mis facturas y poco más, porque tampoco quiero hacerme rica. Y casualmente, pues efectivamente, al otro lado había mogollón de gente que estaba interesada en mi discurso, en lo que yo contaba, y poco a poco además empezaron a surgir otras redes sociales que te permiten otro tipo, la misma divulgación, pero con otro tipo de herramientas, ¿no? Y entonces ahí ya fue también cuando empecé a utilizar mucho Instagram, porque me parece una plataforma súper cómoda, aparte muy bonita, como ha contado ella, les pido antes. Entonces, bueno, pues así es como empiezas realmente a crear contenido, y efectivamente se crea un vínculo muy interesante con la gente que está al otro lado. Tú estás en pijama en tu casa y descubres algo interesante, se lo quieres contar al mundo y buscas un poco la manera más cómoda o como a ti te hubiese gustado que te lo contasen. Es un poco lo que yo hago, ¿no? Utilizo un lenguaje súper
llano, muy tranquilo, muy normal, muy de andar por casa, que efectivamente, como habían comentado mis compañeras antes, tanto Débora como Espido, es verdad que a veces podemos caer en esa frivolidad. Pero es interesante porque más allá de esa capa superficial que yo cuento cuando hablo de lo interesante que fue la vida de X pintor, estoy tendiendo un puente. Estoy tendiendo un puente entre yo y el público, pero también entre lo que comúnmente se conoce como la alta y la baja cultura, es decir, yo hago de puente entre el público en general, que le gusta el arte o no, pero que tampoco le ha dedicado tiempo, y toda esa gente tan interesante que hace charlas infumables en museos, instituciones, academias y demás. Entonces, de esa manera, la red social me permite llegar a gente que a lo mejor nunca en su vida se había planteado que le podía gustar el arte o que se siente identificado con él. Y entonces, pues bueno, pues de ahí, de esa manera, fue como empezó todo y como de un tiempo a esta parte esto se ha empezado a multiplicar muchísimo, ¿no? O sea, cuando yo empecé estaba yo y ya. Y ahora hay mogollón de divulgadores de historia del arte, de ciencia, de un montón de cosas. Bueno, en ciencia es verdad que ya nos llevaban alguna ventaja y en literatura también, pero como bien dice Espido, pues de alguna manera distinta, ¿no? Y bueno, entonces esta es la idea un poco que surge porque es muy interesante el tema de las redes sociales, ya que tú desde tu casa en pijama puedes llegar a cualquier parte del mundo, con cualquier franja horaria, con cualquier género, condición, porque todo el mundo vamos con nuestro dispositivo móvil en la mano. A ver, ¿quién no lleva ahora mismo su móvil encima? Que al final es un pequeño ordenador con el que tú puedes tener todo el conocimiento al alcance de tu mano a cuestión de un solo clic, ¿no? De un solo botón. Entonces, es muy interesante esto, y esto, como bien también ha comentado, es un riesgo porque pues tienes a mogollón de gente que hace contenido indiscriminadamente, con distintos objetivos. Hay gente como yo, que somos, pues, sinceramente sentimos una pasión brutal por lo que hacemos y entonces no intentamos alimentar nuestro ego personal, aunque un poquito sí, pero no a lo bestia, ni hacernos ricos, ni nada de eso. Y en cambio sí que es verdad que hay gente que hace contenido simplemente para llenar las arcas, que eso también es verdad. Y entonces no tiene ningún tipo de criterio a la hora de hacer las cosas bien, de una forma respetuosa. ¿Me estoy explicando? O sea, vale, es que creo que me está haciendo la bola, ¿sabes? Yo sola. Pero creo que sí, que se entiende. O sea, hay gente que no tiene ningún criterio a la hora de decir, mira, yo lo que quiero es ganar seguidores, voy a por un clickbait, voy a por, efectivamente, ¿no? Esa visibilidad que todo el mundo reclama. Entonces, ese camino no, ¿vale? Porque con trabajo y tesón y ser persistente se llega haciendo las cosas bien y hablando del barroco, os lo puedo asegurar, si no, que se lo digan al barroquista. Y bueno, y luego por otro lado, pues ahora mismo estamos en un punto muy interesante en el que, pues efectivamente, de alguna manera se están perdiendo este tipo de actos presenciales, ¿no? Lo digital ha ganado tantísima presencia tras la pandemia de manera forzosa que ha venido muy bien a gente como yo, que de repente se ha puesto en valor esta parte digital, que en un primer momento, efectivamente, como también ha comentado Espido, cuando empezó se veía con cierto rechazo o resquemor de esta gente a qué viene, sobre todo cuando en noticias, en la televisión, que hoy en día es un canal audiovisual totalmente distinto al de redes sociales, o sea, son paralelos pero son distintos. Yo que trabajo en los dos os lo puedo corroborar y Débora seguro que también. Y la cuestión es que en un principio, cuando empezaron todo el tema de las redes sociales a través de la televisión, os acordaréis que hace unos años solo se hablaba de eso, de la evasión de impuestos, esta gente se hace millonaria por enseñar 4 cosas, es todo súper frívolo y no sé qué. Y la divulgación entró como poquito a poco, ¿no? Al lado, tímidamente. Claro, un nicho muy pequeño, con gente que tenía muy poco interés. La gente prefiere ver gatitos y caídas y cosas así, es verdad, que vernos a nosotras dando la chapa sobre un tema concreto. Pero efectivamente, poco a poco, empezamos a imaginaros la cara de mi padre cuando le dije que quería hacer vídeos para YouTube, después de hacer la carrera. O sea, ahora es súper fan, pero en su momento me miró como diciendo, tú estás loca, ¿sabes? ¿Que vas a rascarte ahí todo bien? ¿No? No, lleva mucho trabajo. Bueno, el caso es que, joder, Espido, es que yo no hablo tan bien como tú, ya te he dicho que yo soy tan llana. Bueno,
la cuestión es que efectivamente hubo un momento en el que la gente no tenía como cierto rechazo a nosotros porque no sabían si veníamos a lo mismo que venía la gente que hacía diversión y punto, o veníamos a otra cosa. Y bueno, pues la pandemia nos ha puesto en valor, efectivamente ha puesto en valor, porque mientras la ciencia estaba salvando a la gente que había caído enferma, pues la cultura en casa, cuando estábamos todos confinados, nos salvó al resto. ¿Vale? Porque quien después de limpiar su casa y hacer esos arreglillos pendientes, pues quien no se puso a leer ese libro que tenía pendiente, a ver esa serie, a hacer ese cursito que siempre le hubiese gustado hacer, y obviamente a través de lo digital fue la vía, ¿no? El camino, de hecho la única salida. Y fue cuando ahí realmente a mí, por ejemplo, se me puso en valor, y yo pues le tengo que agradecer eso, o sea, es así, que la gente empezase a consumir este tipo de cosas. Dicho esto, pues ahora es este futuro, ¿no? O sea, estamos saliendo, esperemos, poco a poco de esta pandemia, y entonces ahora se tienen que empezar a equilibrar las cosas. ¿De qué manera todo lo digital y lo presencial tienen que convivir, ¿vale? Porque todos queremos volver a hacer cosas presenciales, esto es una clara prueba de ello, y no se puede perder tampoco eso, lo que hablaba Espío de tener un libro en la mano, ¿no? Esa parte no se puede perder. Entonces, lo digital no se puede comer a lo presencial, ni lo presencial se va a comer a lo digital, tienen que convivir juntos de una manera natural, y nunca, o sea, yo te puedo contar lo maravilloso que es este cuadro, hacerte un análisis, pero te tienes que ir al museo a empaparte, por favor. Entonces, exposiciones como Galicia Futura, que nos colocan en un lugar, hacen reflexionar, te plantean los objetos delante, tienen varios elementos digitales, ¿no? Tú vas con tu código QR, no deja de ser una manera de aprender a través de una pantalla. Entonces, creo que estamos en un momento muy interesante de pararnos, pensar y hacer una concordancia y una convivencia muy interesante entre toda la parte física y toda la parte digital, y de hecho, pues eso, llevamos con un largo trayecto todos los divulgadores haciendo esto para que esto sea así posible, ¿no? Yo nunca pierdo esta parte presencial, yo hago cosas en redes, pero luego también me gusta muchísimo dar clase presencial a los mayores de mi pueblo, y también hago visitas guiadas, y vengo a cosas como estas que me sacan totalmente de mi zona de confort, pero ahí estoy, trabajando en ello. Bueno, dicho esto, por otro lado también quiero hablar de esta parte que hay detrás, supongo que muchos querréis saber, el making of detrás de las redes sociales. Detrás de las redes sociales vosotros veis una persona que es maja, que parece que lo sabe todo, que siempre sale divina y no sé qué, pero detrás hay mogollón de curro, muchísimo. Esto no es tocar la pandereta y sin más, ¿vale? Crear contenido no es nada fácil y además es una cosa bastante estresante y agobiante, porque además vivimos efectivamente a golpe de clic, de inmediatez. Se está poniendo de moda un formato como el de TikTok, que son vídeos de 15 segundos. Dime tú si no puedes... ¿Cómo coño vas a profundizar en 15 segundos? En nada, es imposible, pero entonces eso funciona de alguna manera como llamada de atención de hey, esto mola, o la ciencia es guay, en la literatura puedes encontrar algo interesante, o el arte es maravilloso. En 15 segundos te llamo la atención, es como una señal de tráfico, y de ahí ya tú, si quieres y si te ha gustado, ya puedes profundizar. Pero detrás de todo eso hay muchísimo trabajo, y el reclamo constante de hacer así, con tu scroll, ¿no? De vídeo 15 segundos, 15 segundos, 15 segundos. Para hacer un vídeo 15 segundos, a lo mejor esa persona ha estado 3, 4, 5, 10 horas. Yo os puedo hablar de mi baremo. Para hacer un vídeo de YouTube de unos 10, 15 minutos, hay más de 40 horas de trabajo. Además de una forma holística, o sea, empezamos solos, tú haces el research, o sea, tú buscas la información porque no lo sabes, y luego además están los que yo llamo los mini, que son esta gente que va a tu canal después de haber visto el vídeo y te dice, pues no es 1535, es 1536, y es como de, joder, Nacho, para estas cosas, tío, y no ves todo lo que hay detrás, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que buscar la información, hay que redactarla, tienes que guionizarla de una manera fácil, legible, ¿no? Que tenga un sentido, luego te grabas, tienes que maquillar, tienes que poner mona, la luz, el sonido, es que son 200.000 cosas, editarte, son muchas cosas, ¿vale? Entonces todo eso no se tiene en cuenta. Eso en la parte de YouTube. En Instagram sí que es verdad que es más un contenido más rápido, más inmediato, pero hay gente que se tira muchas horas para hacerse una foto buena y después un copy bueno con una redacción, porque tienes número de caracteres concretos, tienes que aprovechar ese espacio, ese momento. La gente no tiene tiempo, no tenemos tiempo, o sea que gracias por estar aquí una mañana de sábado, por cierto. Entonces no tenemos tiempo, y entonces ya lo dijo Jaime Altozano en el Cultura Like 1, que fue una cosa que me encantó, dice, si tengo la suerte de que pases por mi camino un segundo, tengo un segundo o dos, con suerte, para captar tu atención.
y que me dediques 3 o 4 segundos más y con suerte 15 minutos, que es lo que dura mi vídeo. Entonces, claro, tengo que ser rápida, directa, no sé qué, y todo eso va detrás de un estado de ánimo, las cámaras lo captan todo. Como tengas un mal día, eso lo capta la cámara y eso lo transmite y lo capta el espectador. Nadie quiere a nadie dando la chapa y menos que esté triste, ¿no? O sea, ya bastante dura es nuestra propia vida como para irte a las redes sociales a divertirte y encontrarte que la otra persona que te está contando algo que encima es interesante te lo está contando desde un punto emocional malo, ¿no? Nadie quiere eso. Entonces, bueno, esa es la idea, ¿no? Hay que hacer mucho trabajo de quitar, quizá, mucho peso académico para ir de una manera fácil, directa y rápida y hacer mucho paralelismo con nuestra vida cotidiana para que la gente que no sabes si tiene conocimiento de lo que tú vas a hablar previo, pues que te haga caso y lo entienda, ¿vale? Y de ahí ya, pues captar su atención y ya hacer lo que... contarle más cosas. Bueno, dicho esto, por eso hay que saber que detrás de las redes sociales hay mucha gente trabajando, que efectivamente, como ha comentado Espido, hay gente que lo pasa muy mal porque es un nivel de autoexigencia, que creo que es la peor de las exigencias, enorme, porque tú quieres llegar a más gente, porque quieres contarle tu cosa, porque te has tratado, o sea, has estado 40 horas haciendo para un vídeo y luego lo han visto 3 personas y 2 son tus padres, pues mal, ¿no? O sea, así es como un trabajo muy largo, es una carrera de fondo llegar a mucho más. Pero efectivamente estamos en un momento un poco, una época, me gustaría llamarla dorada, en el que efectivamente se ha puesto en valor el contenido digital y por eso pues hay que aprovecharlo sin perder el norte, así que está bien, el punto de reflexión hacia el futuro. Una cosa más que quería comentar es el tema de la diversión. Tamara va a hablar del tema del humor y el tema de la diversión es súper importante. En redes sociales la divulgación se tiene que hacer de alguna manera no solo fácil y entretenida, sino que también yo creo que tiene que ser divertida. Cuando tú te diviertes, aprendes. Y cuando te aburres, desconectas. Porque nos ha pasado a todos. O sea, ¿quién no se ha quedado dormido viendo una peli, un documental o eso? O cuando te lo estás pasando bien, la típica frase de ¡jo, ya se pasó el tiempo! ¿Sabes? O sea, tipiquísimo. Entonces, es una premisa muy importante y de ahí unas cosas nuevas maravillosas que se llaman los memes. Una herramienta de la que tiro muchísimo, es una cosa nueva, además no sé ni cómo llamarlo, ¿no? El meme es una cosa maravillosa porque además encima con una misma imagen cada uno puede hacer una reinterpretación nueva y darle nuevos usos, ¿no? Entonces es una cosa como muy comunitaria y es como un punto de unión muy divertido, nunca mejor dicho, porque es humor y entonces vale para muchas cosas. Y dentro de la divulgación los memes es como un nuevo ente que ha aparecido que me parece una herramienta buenísima. Frívola, sí. Humorística, divertida, también. ¿Nos puede valer para aprender? Ya os lo creo que sí, que tengo un montón de alumnos en mi curso online que aprenden a través de memes y os lo pueden corroborar. Bueno, dicho esto, yo por mi parte pues tampoco tengo, o sea, podría tirarme horas hablando, pero tengo muchas ganas de saber qué es lo que va a contar mi compañera Tamara. Así que bueno, luego aquí en la mesa redonda, si queréis preguntarme cosas, pues ya sabéis que estoy a vuestra disposición. Y pues nada, pues que muchísimas gracias por estar aquí y Tamara, amiga. Logo falaremos diso de que si hai moita xente que fai contidos moi frívolos e que emprega estas estrategias de clickbait, que non se curra os contidos, e que copia, e que fai este tipo de cousas, e logo hai xente que é elegante, que fai contidos sofisticados e que ten éxito, porque se pode. A próxima persoa que vai estar aquí é Tamara. A Tamara coñecina gracias ao noso libreiro do barrio, Suso, da librería Z. Falamos, un día quedamos para falar de temas de divulgación, e caemos moi ben. E creo que vai a triunfar tamén, porque tes carisma, Tamara. Graduada en Bioloxía pola Universidade da Coruña e máster en Neurociencia pola Universidade de Santiago de Compostela, con especialidade na área cognitiva. Actualmente é doctoranda no Programa de Ciencias da Saúde da Universidade da Coruña. Na súa tese investiga como emplear a divulgación científica como ferramenta de prevención de riscos sanitarios. A vocación por compartir coñecemento venlle da súa etapa estudiantil, consolidándose en 2012 ao cofundar a Asociación de Divulgación Científica UDC Big Bang, xunto a outros estudantes e profesores da Facultade de Ciencias da UDC. Actualmente ten o seu propio proxecto de divulgación en redes sociais sobre bioloxía, neurociencia e saúde. Benvida, Tamara.
vou non deixar aquí. Bueno, hola a todos. Muchas gracias, Débora, por la presentación. La verdad es que te recuerdo con ilusión aquel día porque yo le dije a Suso, le estaba contando mis movidas de que empezaba en divulgación, y me dijo, pero háblale a Débora. Y yo, qué vergüenza, porque yo te seguía, eras un referente. Además, los referentes funcionan siempre por proximidad. Cuanto más se parezca a ti esa persona, más asequible ves tener eso. Y yo efectivamente llevaba divulgando desde 2012 mientras hacía la carrera y yo ya veía a Débora que empezaba a hacer cosas y veía que se ganaba la vida de eso y yo flipaba a modo, es que eso para mí es un sueño. Yo tenía otros trabajos o no me veía capaz. Y gracias a tener referentes como ella, ves que es posible si le echas las ganas y la paciencia y el ahorro. Y efectivamente Débora no fue de repente, ay, voy a ser divulgadora y a ganarme la vida de ello. No, precisamente aquel día me explicó mucho su camino y vi muchos paralelismos. Y efectivamente yo lo que os quería hablar un poco pues es efectivamente en relación a mi ego, de mis movidas, en relación a la divulgación y por qué hago lo que hago, cómo lo hago. Y efectivamente, para mí la prevención de riesgos para la salud es algo que siempre me ha interesado. De hecho, parte de mi tiempo trabajando fuera de la divulgación ha sido en la industria farmacéutica en relación a todo esto. Y eso me ha hecho sentir la información científica como un derecho, sobre todo en relación a temas de salud, de algo que, si tenemos unos valores en esta sociedad de sanidad pública, el hecho de que la gente tenga la información para tomar ellos las decisiones que consideren informadas, me parece pues eso, algo necesario. Y las redes sociales, como bien han señalado tanto Espido como Débora, como Sara, son una forma directa de llegar al público. El tema es que yo llevaba mucho tiempo haciéndolo de una forma pues, muy académica, en la universidad, en charlas, en museos, y bueno, lo hacía de forma amena, pero de forma académica. Y el tema es que cuando llegó la pandemia yo dije, bueno, ahora tengo tiempo, me aburro mucho en mi casa, echo de menos dar las charlas y el contacto como estáis aquí con el público, esto lo echaba un montón de menos, y una amiga me dijo, bueno, pues empieza a hacer vídeos, ¿qué más te da? Estás en casa, grábate y súbelo. Y dije, vale, pero si voy a hacer esto, lo tengo que hacer siendo yo, porque si no, no voy a tener adherencia, es algo que voy a hacer gratis, es algo que voy a hacer además de mi trabajo. Entonces necesito hacerlo a mi bola y estar cómoda. Entonces yo soy una persona que soy muy payasa, o sea, eso es así, soy muy payasa y dices, aquí hay algo que no está bien conectado en esta chica. Y eso es lo que veis en mis redes sociales. Entonces, claro, yo empecé con cierto complejo, porque dices, Tamara, vienes de un ámbito en el que la ciencia, o sea, para ti la ciencia es un tesoro, es un templo, es un respeto a los investigadores que han hecho eso posible, y tú estás aquí de coña marinera. Entonces, tienes ese miedo de decir, estoy desprestigiando, pero yo, persona maquiavélica, le puedo encontrar explicación a todo. Entonces yo estuve ahí, bueno, tú justifica esto como sea. Entonces encontré un sentido para divulgar con humor. Y os lo voy a vender la moto, ¿vale? O sea, al final de esto vais a estar convencidos como yo de que lo mejor es divulgar de coña. El tema es que el humor ya lo tenemos socialmente muy asociado a la salud. Y realmente no hay mucha evidencia de esto, es decir, no sabemos muy bien por qué la risa está tan vinculada a un buen estado de salud. Hay intuiciones, hay algunas explicaciones que están relacionadas a la oxigenación, endorfinas y tal, pero realmente no sabemos los mecanismos por los cuales sí que hay estudios que después de risoterapias o de personas que tienen más frecuencia en la risa en el día a día, tienen una mejor percepción de su estado de salud por lo menos. Entonces, bueno, yo por ahí digo, mira, yo hago el payaso y aunque no me escuches o no te quedes con lo mío, si te has reído un poquito de salud ya te he dado. Entonces, eso, mucha prevención no es, pero te regalo una pildorita de salud. Eso te lo llevas para casa. Ahora ya, si me escuchas, pues igual algo aprendes. Y el segundo motivo, más allá de esto que ya digo, no se entiende muy bien los mecanismos fisiológicos por los cuales la risa es beneficiosa, se sabe que hay algo ahí, pero además de esto, la neurociencia me permite entender por qué cuando jugamos con las emociones se aprende mejor. Y el tema es que nuestro cerebro es una máquina de hacer predicciones todo el rato. El cerebro quiere ayudarnos a sobrevivir, básicamente. Es como un empleado del ADN. Quiero que sobrevivas, te reproduzcas y yo siga sobreviviendo siglos y siglos. Entonces, el cerebro lo que hace es estar todo el rato almacenando información de lo que sucede y cuando sucede algo importante, activa como un mecanismo de grabar más las cosas. ¿Por qué? Porque esto puede ser algo peligroso, por ejemplo, si de repente vemos fuego y te quemas, todo esto lo vas aprendiendo, tú vas recogiendo todos los hechos de, vale, había un fuego, lo toqué y me quemé. Esto el cerebro lo archiva y lo archiva junto a la emoción. Lo archiva junto al pánico, a la adrenalina. Entonces, las emociones, la capacidad predictiva del cerebro y la memoria están muy estrechamente ligadas. Por lo tanto, cuando queremos que un contenido se fije más, podemos jugar con las emociones.
O sea, yo cuando lo decidí dije, bueno, pues puedo asustar a la gente, puedo hacerles llorar o puedo hacerles reír. Entonces, me parece que la risa, muchas veces, intentando conseguir un equilibrio entre la comedia y, ya digo, el prestigio que va a tener el contenido que quieres compartir, dentro de ese equilibrio sí que intento priorizar un poquito que sí que haya un poco de humor, un poco de cercanía. Lo que pasa es que cuando tú, claro, es un poco soberbio decir que haces humor cuando a veces no haces puñetera gracia. ¿Sabes? Como quién eres tú para decir que haces gracia. Y es que es muy difícil conectar con la gente a nivel humor. Hay muchísima variabilidad individual y cultural para las cosas que le hacen gracia a cada persona. Pero sí que tenemos algunos truquitos que también nos da la neurociencia y es algunas bases comunes al humor. La primera es la sorpresa. Es decir, el cerebro es esa máquina de predicción que te dice que Tamara pues, va a seguir andando por aquí o va a ir por allá y va a ir normal. Pero si de repente yo voy andando, no lo voy a hacer, obviamente, pero si caigo aquí en este foso, esa capacidad del cerebro de decir que yo iba a seguir de pie y de repente no, esa sorpresa, ese error en la predicción de ese ordenador puede causar risa. Entonces, a veces la sorpresa es un elemento que se suele usar mucho en comedia, en el humor, de forma recurrente, o incluso una broma que aparece más adelante en el discurso y no te lo esperabas. O sea, la sorpresa generalmente, ese error de predicción cerebral, a veces desata risa. A mí generalmente las caídas me suelen hacer gracia, luego me siento mal. Hay personas que yo creo que son igual más racionales y tienen ese control, yo no lo tengo. O sea, voy como corriendo a preguntar si estás bien, pero me voy riendo un poco. No soy buena persona. Entonces, tenemos esa capacidad de la sorpresa. Entonces, en el discurso podemos jugar un poco con eso, con elementos sorpresivos, a veces absurdos, abstractos, que no tengan sentido en medio de ese speech divulgativo. Y por otro lado, está la identificación. Cuando nos identificamos con algo cotidiano, esa capacidad de identificarte con ese contenido te puede hacer gracia, sobre todo cuando la persona lo está ridiculizando, te ayuda un poco a ridiculizarte a ti mismo, a reírte de eso. Entonces, con la propia historia personal, que también a veces es lo que decía Espido, que tampoco quieres volcar ahí tu vida, pero yo sí que uso a veces elementos muy cotidianos en los que te puedes sentir identificado. Tengo vídeos hasta de ir al baño, si me apuras. Y ese tipo de vídeos aprendes un montón sobre salud, porque es una cuestión de que de caca casi no se habla. Y hay mucha salud en nuestras heces, muchas señales de cosas que pueden ir mal y como no las hablamos no sabemos ni lo que es normal ni lo que no es normal. Entonces, a mí utilizar un poco de humor dentro de esos vídeos hace que recuerdes más lo que estábamos contando y si te ríes, pues te llevas eso. Y también, ya aparcando un poco lo del humor, dices, vale, pero ¿cómo sorprendes? O sea, ¿cómo consigues sorprender? Porque para eso tienes que ser creativo. Y esto de la creatividad es algo que he encontrado muy inspirador, de hecho, en esta propia exposición, Galicia Futura. Y es que la creatividad es ese proceso mediante el cual vamos a conseguir una solución nueva y original. Pero tienes una solución a algo. O sea, eso es lo que se considera a nivel neurociencia, cuando hablamos de creatividad, es encontrar nuevas soluciones, nuevas propuestas que sean originales. Y por eso no cualquier cosa es creativa, porque hay veces que no tiene una función, no tiene un uso, no tiene una aplicación, pero puede ser una aplicación literaria o artística, eso obviamente es creatividad. Y el problema con la creatividad en la neurociencia es que no sabemos muy bien cómo estudiarla, porque hay muchísima variabilidad entre individuos. De hecho, en las superempresas multinacionales como Google, Apple, que hacen muchas entrevistas de estas super pros para que luego estén en una oficina con futbolines y punch en el suelo, pues ese rollo de entrevistas tienen como unos test de creatividad que muchas veces dejan fuera personas muy creativas. Y el problema de esto lo vemos también igual cuando se hacen test de inteligencia, que una persona con un cociente intelectual medio diseña el test de inteligencia, entonces no tienes igual capacidad de ver personas mucho más inteligentes que tú. Con la creatividad pasa lo mismo. Los test no recogen unas pautas fijas de creatividad porque tampoco sabemos en el cerebro realmente cómo funciona la creatividad. Los únicos dos factores que son comunes es algo bastante positivo y es que combinan inteligencia y esfuerzo, experiencia. ¿Por qué? Porque la creatividad implica que en el cerebro estás uniendo puntos que no se habían unido antes. En vez de tener el típico pensamiento lineal, que es como funciona el cerebro, es un pensamiento deductivo de A me lleva a B, B me lleva a C, C me lleva a D. Cuando tenemos un pensamiento creativo estamos conectando puntos que no se habían conectado antes. Y eso es una idea nueva, es una idea original. Y esto es lo que han hecho aquí en Galicia Futura. O sea, entras en la exposición y te das cuenta de cómo puedes relacionar el material anterior con la nueva estructura que estás viendo. O más adelante, fusionar incluso, bueno, es que no os quiero hacer spoiler de la,
Pero bueno, vais a ver cosas que de verdad, si hacéis el ejercicio de intentar conectarlo, es una exposición muy estimulante, porque tiene ese punto de interdisciplinaridad. Por eso a veces tiene sentido mezclar la comedia con la divulgación, el arte con la ciencia, con la ingeniería, porque vas a aprender soluciones que se aplican en otras disciplinas que tú no habías aplicado en la tuya. Entonces, toda esa información la vas a poder unir de forma aleatoria, que a veces va a darte un muy buen resultado, una muy buena solución. Por eso este tipo de proyectos me parece muy necesario alabarlos, reforzarlos y, como dice Sara, que se repliquen en Madrid, que se repliquen en todos lados, porque aparte de un respeto por nuestra cultura, nuestra historia y un análisis hacia la perspectiva de futuro, la única perspectiva de futuro está en la creatividad. Todo lo que nos ha llevado aquí, la tecnología, ha sido gracias a la creatividad, pero nos estamos cargando, la de siempre, nos estamos cargando el planeta. Y todas las soluciones que necesitamos para materiales sostenibles, alternativas, nuevas formas de entretenimiento, están sujetos a que seamos creativos. Y cierto es que a veces las redes sociales, ahí, tengo que tener un mensaje un poco disidente, porque yo a pesar de divulgar ahí, estoy de los algoritmos hasta el moño. O sea, el algoritmo es la cárcel de las redes sociales. No fomenta nada el pensamiento crítico. Lo que hace es, ¿opinas esto? Pues te lo voy a repetir 7 veces de 7 voces distintas. Y si te llega un pensamiento contrario, te va a llegar viralizado y polemizado. A modo, esta persona hay que destruirla porque ha dicho esto, esto, esto. Entonces ya no ves ese mensaje, no tienes un análisis crítico. Entonces a mí las redes sociales un poco con eso sí que me tienen un poco cansada. Incluso a veces sigues a personas muy distintas precisamente para saltarte todo el algoritmo. Y es como, ay, pero sigues a no sé quién, que habla de esto y no sé qué. Y dices, pero déjame a mí que siga a quien yo quiera, que yo me quiero saltar ese algoritmo, yo quiero conseguir toda la información y ser yo la que evalúe la veracidad, las fuentes, lo que me interesa y lo que no. Entonces, yo ahí sí que tengo una relación amor-odio con las redes sociales, porque a la vez que te tiende ese puente, pasa un poco como con el coronavirus, con cualquier pandemia como esta, la desinformación la esparces como con una manguera, pero el tratamiento es individual. O sea, llegar a deshacer una información que ya se ha construido en el cerebro es muy, muy complicado y muy individual. Y eso, gracias a eventos como este, o incluso yo a raíz de las redes sociales he podido dar charlas en coles, institutos, ahí yo es donde veo la parte más eficaz. O sea, por eso la presencialidad que hablaba Sara es súper importante, que no perdamos esto, porque esto es el tú a tú, esto es el estar aquí cara a cara, que luego podáis hacer preguntas y que se contesten los mensajes disidentes, las dudas, y eso es lo que yo veo necesario. Y por último, ya para acabar, la única reflexión que quería hacer en honor a mi espíritu de prevenir riesgos para la salud, es que no existe creatividad con ansiedad y estrés. La ansiedad, el estrés, son cuestiones que a nivel cerebral son como... arrestan muchos recursos cerebrales. Tú tienes un pensamiento, una preocupación y eso va captando como más recursos neuronales y se va haciendo como una bola de nieve y cada vez piensas más en eso es lo que llamamos pensamientos obsesivos. Entonces, ese tipo de procesamiento cerebral impide que vayas a tener un pensamiento creativo, porque para eso necesitas un estado más de calma y muchos recursos para poder conectar cualquier punto con cualquier otro. Pero si los tienes empleados en esas preocupaciones, ansiedad recurrente, no existe creatividad. Entonces, estamos en un momento histórico igual en el que necesitamos soluciones más creativas y estamos promoviendo un ambiente digital a veces que puede ser un poco tóxico y ansiogénico. Entonces, también lo mencionaba Espido, hay que generar un poco el equilibrio entre la ansiedad que generan las redes digitales y los puntos que hay dentro de las redes que nos pueden ayudar a controlar esa ansiedad. Y con esto yo ya acabo la chapa. Así que muchas gracias. Ahora comenzamos el coloquio, vamos a tener a las 3, podéis enviarles preguntas. Me quedo con eso que decías ahora, Tamara, de que te daba un poco como de vergüenza. Si voy a hacer el payaso, eso es una falta de respeto a la ciencia. Yo creo que el problema es si fuera falso. Es decir, la gente que hace el payaso y no es verdad, porque no es su personalidad. Ya. O sea, yo tengo una batalla personal contra lo falso. O sea, la impostura es lo que más detesto en el mundo. Y si fuese impostado, o sea, si yo me pusiese a hacer el payaso, yo a lo mejor con mi marido puedo ser payasa, pero no soy una persona graciosa, soy una intensa. Y se nota cuando, claro, y entonces mi forma es esa. Si yo me pusiera a hacer el payaso, pues sí que entendería que estoy haciendo, faltando el respeto a algo que para mí es lo más importante, que es la ciencia. Entonces, creo que ese es el punto. Si tú eres así, que se note. Y está bien. Bueno, no sé qué pensáis las demás. Ya os conté mi justificación y fui haciendo mis paces con ello.
Pues yo, por ejemplo, en mi caso, que habéis visto que yo pues digo tacos y estas cosas, es que soy incontenible, ¿sabes? Y la cuestión es que al final, una de las cosas que decía ella, que os he contado, digo, es que es agotador realmente hacer contenido todo el rato y dices, es que si encima tienes que mantener un personaje acotado y corsetado, que ahí podríamos hablar largo y tendido de el guión, lo que es un guión, que es una red que te sustenta pero que a la vez te atrapa y cuando sales a un público no sabes si te has aprendido el guión de memoria o no. Total, bueno, estar encorsetado o no, o ser mejor tú mismo y que sea lo que Dios quiera. Y mi madre, por ejemplo, yo lo conté la anécdota ayer, creo que fue contigo, pues la primera vez que a mí me llamaron para que saliese de mi casa a hacer cosas de temas de divulgación fue para el gobierno, ahí es nada, ¿sabes? Y entonces, claro, pues entré en pánico, pues como es lógico y natural, ¿no? O sea, de repente quieren que salgas de tu zona de confort, nada más y nada menos que al gobierno. Y entonces hablé con mi madre lo primero, dices, mamá, ¿qué hago, no? O sea, me cambio el pelo, me compro un traje, ¿qué tengo que hacer, no? Y me dijo, Sara, si te han llamado es porque ya saben quién eres y lo que haces, y porque te quieren precisamente a ti, a tu personaje o tu persona, lo que sea. Y dije, bueno, si lo dice mi madre, me quedo tranquila y puedo ir con ¿Tienes permiso? Tengo permiso, y si no, que le pidan responsabilidades a ella, que me ha aconsejado. Entonces, bueno, pues eso, ser uno mismo me parece que en tema de redes sociales es fundamental, porque los personajes se notan un montón y porque además es agotador. O sea, es que si no te caes del tren totalmente. Claro, pero fijaos qué diferencia entre quienes son escandalosamente jóvenes e insultantemente jóvenes. Es decir, cuando yo llego a redes sociales y cuando comienzo a crear no solamente una marca personal, sino también una difusión determinada en redes sociales, mi imagen está ya construida y está construida por medios ajenos a mí misma, que son básicamente los medios convencionales, es decir, las entrevistas, los titulares sobre los que no he tenido ningún tipo de poder que revistas o periódicos o entrevistas han dado, y por otro lado la opinión que yo podía haber formulado en un momento determinado en periódicos, radios o tele. En esa imagen que muchas veces está modelada por los medios convencionales, por la prensa convencional y por la propia editorial, por ejemplo, se excluyen algunos aspectos que yo creo que también soy yo, por ejemplo, el sentido del humor. A mí me pasaba al contrario, a mí me han vendido siempre de intensita. Hombre, soylo, pero eres también muy divertida. Pero hay una parte de... Es muy divertida y tiene un sentido del humor aplastante, o sea, ya lo dejo dicho. Que lo vieron en algunos, precisamente en tele sobre todo, hay una parte que he podido volcar a través de redes sociales. Entonces, la construcción de los personajes y la construcción de la imagen pública es muy compleja y tiene mucho que ver no solamente con qué transmitimos nosotros, sino cómo es percibido a través de una comunidad o de un público hostil o un público amistoso, ¿no? Y también hay una divergencia muy interesante cuando hablamos sobre todo de Instagram y también de YouTube, del audiovisual, con una base en la imagen, ¿no? Hay una distorsión entre lo que se ve y lo que se dice. Muchas veces la fotografía de Instagram, por ejemplo, es el cebo del que hablaba antes Sara para un copy o un contenido que puede ser totalmente diferente. Entonces, a mí me parece que el enriquecimiento que nos ha ofrecido esta posibilidad de una distribución inmediata y directa de contenido, quizás las más jóvenes no lo valoren, pero para mí es oro puro. Es la sensación de que por una vez la imagen que quiero dar, la fotografía, el ángulo, la voz, el tono y el contexto, lo dirijo yo. No estoy vendida a manos de otros. Y ahí, hasta qué punto quieres tú crearte un personaje o no, depende de tu edad, porque, bueno, pues de tu seguridad, y depende también de la necesidad de diferenciación que tengas. Porque, hombre, Sara es diferente y única, y Tamara también, y Débora también, pero no todo el mundo somos tan diferentes y tan únicos. Hay veces en que en una progresión determinada de madurez y de contenido vamos buscando también enfoques y puliendo ese sentido, ¿no? Entonces hay veces en que se adoptan más que personajes, roles, y esos roles también evolucionan. Yo creo que los autores y los artistas que más me han interesado han sido aquellos que han pasado por etapas distintas y que, por lo tanto, a veces hace falta también una mirada más generosa hacia quien en un momento determinado está probando también esa voz. Ahora, la impostura siempre acaba apareciendo. El cartón se ve, ¿no? Sí, es difícil, yo creo que es difícil sentirte libre en algunas redes sociales. A la hora, sí, por ejemplo, YouTube, bueno, los primeros vídeos que antes eran todos iguales. O sea, quiero decir, gente, bueno, ahora también hay muchos vídeos iguales, de gente que habla súper rápido, con 40 cortes, con esa necesidad siempre
de atraer o con la risa o con lo que sea, ¿no? Pero demasiado frenesí. Y yo recuerdo cuando abrí el canal de YouTube que dije, es que yo no soy así. Entonces empecé a meter más cortes, a hacerlo de otra manera. Digo, detesto mis primeros vídeos porque digo, claro, al final estaba muy influenciada por cómo era la plataforma. Claro. O sea, quiero decir, Mi siempre... primer vídeo es así también. Claro, Es corte, siempre- corte, corte, corte. siempre te influye, pero claro, ahí es luego donde tomas la decisión. Por ejemplo, yo tomé también una decisión estética, que la estética es muy importante, cuando, por ejemplo, di mi primera conferencia en Naucas. Naucas es un conglomerado de divulgadores científicos y también se hacen eventos, ¿no?, de divulgación. Y la primera vez que fui a uno, que me invitaron a uno a Bilbao, claro, yo tenía la referencia de haberlos visto otras veces. Y ahí la mayor parte de los ponentes van, como digo yo, vestidos de científicos, ¿no? Con O sea, botas, mal. Me encanta como eso. si fuera ir al monte, ¿no? Yo no sé Con por qué, bata, nunca lo bata, entendí. gafas, coderas. No, no digo batas, digo como se va al laboratorio, que es como se va al gimnasio mucha gente, no todo el mundo, pero digo un poco ese rollo. Sí, hay el rollo de A mí- quechua. Sí, no sé por qué. Bueno, entonces, yo no me identificaba con eso, entonces decía, jolín, si yo voy, como voy siempre, va a llamar la atención más eso que a lo mejor el contenido o lo que yo vaya a contar. No sé, me obsesioné con eso. Y dije, bueno, a lo mejor tengo que poner unos vaqueros. Yo no me pongo unos vaqueros. O sea, yo no tengo casi ni calzado deportivo. Yo no tengo esas cosas, no uso. Ibas a tengo esas disfrazar. cosas. Bueno, y entonces, claro, recuerdo que mi hermano me dijo, es que si te pones eso te vas a sentir disfrazada. Claro. Sí. Vete como eres tú, que es tu forma natural de ser y ya está, y me sentí cómoda, pero tuve que tomar esa decisión, igual que tomas esa decisión para hacer un vídeo de YouTube en el que Sí. dices, yo no necesito cortes, enciendo la cámara y me grabo, porque es lo que se me da bien y como me siento cómoda, no tengo que adaptarme, pero claro, hay ese proceso de, lo decides, ¿no? Eres libre o no, eso va a funcionar o no, si haces un vídeo de 20 minutos o 25 hablando a cámara tú sola con tus pausas, yo soy de pausas. Eso en YouTube te penaliza. Bueno, o sea, tiene la propia plataforma puede condicionar tu forma de hacer contenido. ¿Hasta qué punto? Yo, por ejemplo, a mí Twitter no me aguanto en Twitter. O sea, no puedo porque me parece un territorio tremendamente hostil. Tengo Lo es. pendiente un tutorial con Barroquista para que me enseñe un poco a disfrutar de la plataforma, pero a mí me parece un territorio tremendamente hostil y Yo ya no entonces estoy, no... No estás en Twitter O tú. sea, tengo, pero no lo uso. No lo usas. Claro, pues como yo voy de vez en cuando, una vez al mes, suelto una bomba y me voy. Y ya que se peguen entre ellos, que es lo que les gusta hacer, y ya y yo desde mi casa paso olímpicamente. Lo que pasa en Twitter se queda en Twitter. Sin embargo, en Instagram efectivamente sí que adaptas el discurso un poco a la red social a la que estás, pero también porque la propia red te lo pide y los propios consumidores también. Es que las comunidades son diferentes Sí, y por lo totalmente. tanto lo inteligente es Adaptarte. transformar. Yo, por ejemplo, duplico contenido en Facebook y en Instagram porque... Pues eso mal. Sí, lo sé, pero es que principalmente creo desde Instagram para mandar luego a Facebook, pero el contenido en Twitter es totalmente diferente. Y lo que, por ejemplo, publico en YouTube, aunque yo no suelo generar contenido original para YouTube, también. Sara ha mencionado algo que era muy interesante, que es el encuentro entre la alta y la baja cultura, ¿no? La cultura popular y la llamada alta cultura. Yo creo que la principal diferencia entre una y otra tiene que ver con la percepción de la importancia en distintas generaciones y, por otro lado, la manera de comunicar precisamente esa cultura. Con las redes sociales, salvando todas las distancias y con la comunidad que se genera en las redes sociales, también pasa diferente. Twitter no es homogéneo. Es decir, hay personas que saben en qué cuenta entran y de qué manera pueden comportarse o no, si siguen el rollo, si llaman la atención de una forma o de otra, y hay gente, esa misma gente se comporta de una forma completamente diferente en otras cuentas. Yo creo que por encima de qué es el requerimiento de cada red social, ha de primar una personalidad. Y esa personalidad debe ser reconocible en todas las cuentas sociales. Perdón, en todas las redes sociales, en todas las cuentas que manejes. Y luego hay otra cosa, el público, la audiencia, la comunidad es suficientemente inteligente como para saber distinguir qué le interesa por encima de que lleves vaqueros o no, o por encima de que sueltes tacos o no. Es decir, hay un momento en el que pueden decir, es que Sara podía controlarse un poco más, pero lo que dice es tan interesante. Me ha pasado, ¿eh? Por ejemplo. A mí me digan, uy, pues que con esas pintas seguro que estás de botellón. Pero qué interesante lo que estabas contando, ¿no? O sea, Es decir, como de, bueno, has traspasado esa barrera, ¿no? Acabas creando un vínculo emocional que es como con tus amigos, ¿no? Es decir, qué pesadita que es fulanita, pero es que la quiero con el alma.
Entonces, ese mismo vínculo personal que yo creo que se genera por encima del interés intelectual, se genera porque eres cálida, porque eres directa, porque eres divertida, porque eres auténtica. Todo eso hace que muchas veces los árboles permitan ver y disfrutar el bosque. Y muchas veces nos rompemos más la cabeza nosotras, en especial nosotras, ¿vale? Porque la parte de la comunicación física es totalmente diferente y es juzgada de una forma diferente que la propia audiencia. O sea, yo soy capaz de escuchar a Sara pensando al mismo tiempo que Sara debería pararse quieta de una santa vez. Por ejemplo, ¿no? O sea, soy perfectamente capaz de disfrutar de ello. Estoy convencida de que mucha gente es capaz de disfrutar de lo que yo haga, independientemente de que considere que mando la imagen que sea. Esa barrera hay que traspasarla, ¿no? Pero está muy bien porque, efectivamente, lo que contabas antes de que la tele, como la tele, los medios de comunicación convencionales, encorsetan y nos empaquetan de una manera concreta y nos quieren siempre en ese personaje que nos han modulado. Y sin embargo en redes sociales pues nos podemos ser mucho más libres, o sea, os digo, o sea, en pijama, ¿no? Incluso. O sea que las redes sociales te permiten, y esa cercanía la gente la percibe y esa gente lo quiere, el público quiere tener al lado una persona, como has comentado tú, ¿no? Una de las cosas, has dicho el humor y lo otro, se me ha ido la palabra. ¿La creatividad? No, la cercanía. Sí. La cercanía de la sorpresa y la identificación. La identificación también va un poco por eso, ¿no? A mí, por ejemplo, lo vinculo mucho con lo de la alta y la baja cultura. A la alta cultura, lo que se conoce como alta cultura, es ese ente que de alguna manera está muy encorsetado, que solamente es para unos pocos, que da pereza muchas veces, y en cambio la baja cultura, pues es eso, es Netflix, la tele, no sé qué, las revistas, redes sociales, nuestra vida cotidiana al fin y al cabo, y es con lo que nosotros nos sentimos identificados. Y entonces, de alguna manera, yo por ejemplo utilizo las redes sociales precisamente para eso, para que la gente, público general, grande, se sienta identificado conmigo, tiene los mismos problemas que tengo yo, y de esta manera tiendo puentes a esa alta cultura que me apasiona tanto y que le dedico el tiempo que otra gente no tiene y lo modulo para, hago yo la digestión por esa gente para entablar ese lazo. O sea, que esa es la idea. La verdad es que nos regalamos un poco, eso sí que es cierto. Y a mí, o sea, ya digo que por eso tengo como sentimientos encontrados con las redes sociales y cada vez encuentro más placer, pues igual en la parte de escribir o pensar en un formato podcast que en exponerme tanto. Yo la verdad es que me expongo bastante, o sea, muestro mucho cómo soy y también me lo hago como un favor de libertad a mí misma, porque si así no hay sorpresa. Que hay veces que te das cuenta con muchas redes sociales de gente que construye un perfil muy aséptico, en el que pues no se moja en nada y de repente el día que te mojas pues te viene toda el Cristo encima porque la gente no sabía que eras así, no sabía que tirabas así. O sea, esas cosas pasan mucho, sobre todo con superinfluencers, que de repente que la caga uno y parece que también como que se ha generado un derecho al éxito, a modáis, que yo tenía esto construido en redes sociales y ahora por esta cagada o esta cuestión que desconocíais, ya se me ha quitado todo. Y es como que, bueno, realmente no tenías un derecho al éxito, ninguno lo tenemos. Estamos ahí, estamos haciendo nuestro trabajo, mientras guste estamos y el día que hagamos algo que no guste no estamos. Entonces, yo obviamente estoy ahí para divulgar, pero como efectivamente eso es inherente a la divulgación en redes sociales, que somos personas con nuestra personalidad, con mi pelo, con mi ropa y con mi humor, pues también me da igual ya mojarme en opinar de cosas o tal, porque es como, es lo que soy. Entonces no quiero ser en ningún momento pasar por hacer algo impostado, algo distinto, entonces prefiero sentirme libre. Pero también eso agota más. O sea, llega un punto en el que igual pues, te cansas de tener un enfrentamiento, de hablar con uno. Y es peligrosísimo, ¿eh? Es peligrosísimo. En el momento que das un posicionamiento de cualquier cosa que no sea tu propio campo, yo cada vez que opino algo que no sea arte, se cae el mundo. O sea, pierdo de repente 200 seguidores. Yo no noto eso ni que me lo llevo importase, ¿no? Pero pasa. Desde el día uno se me ve venir por todos lados. Yo creo que no, o sea, esos, los que entran y se van son los que al día siguiente ya ven y dicen, ay, no, está no. Pero los que llevan unos meses yo creo que se quedan, porque ya saben lo que hay. Ya. Entonces yo con eso estoy como más tranquila, pero es lo que me parece también a largo plazo igual más agotador de estar eso en las redes sociales. Sí, una cosa es exponer tú a nivel personal, yo a nivel personal no me expongo, eso coincido más con Espido, yo hablo de ciencia o de cosas relacionadas con la ciencia, a veces algo más, ¿no? Algo de temas que me interesan más, pues como la filosofía o demás, ¿no? Pero hablo no hablo de mi vida personal, es muy raro que ponga, a no ser que estoy celebrando mi cumpleaños y ponga una foto, pero un poco más, ¿no? Y claro, yo veo ahí luces y sombras en exponer la parte personal, no tanto la opinión. O sea, creo que la opinión hay que darla. Sí.
Bueno, es que Hay que dar, tú la das. lo digo, sí, yo la doy. Y además la doy, o sea, es algo reflexionado. Cuando se hace, por ejemplo, divulgación científica, muchas veces se dice, es que eso es opinión, no es la ciencia. Es que, a ver, para hacer un contenido aséptico, que lo puedes encontrar en un libro de texto, pues no lo voy a hacer yo. Claro que me voy a mojar y voy a tener un punto de vista, porque tengo mi voz y si no, pues no sería diferente al contenido que podrían hacer otras personas. O sea, creo que basta ya de pedir perdón por opinar. Ya. Bueno, yo he mencionado antes, por ejemplo, mis recelos a cualquier aspecto de vida personal. Las veces en las que yo me he llevado mayores disgustos en mi vida pública ha sido cuando ha habido un off the record y ese off the record de mi vida privada ha aparecido en titular. Y en algunos casos han sido traiciones muy abiertas y muy desagradables. Entonces, lo que sí que tengo muy claro es hay determinados puntos en los que de ninguna manera. Bueno, una cosa, todo el mundo conoce tus gatas. Sí, pero mis gatas, primero, no me van a reclamar dentro de 10 años o dentro de 20 años que las expusiera. Claro. Y por otro lado, en la mayor parte de las veces lo que hago es una literaturalización de su propia personalidad. Y yo considero que no es lo mismo exponer cuáles son mis relaciones personales con personas anónimas, por ejemplo, mi familia, etcétera, etcétera, aunque pueda citarlos o pueda en un momento determinado hablar de ellos, o que yo tenga una fotografía en el salón de mi casa y que aparezca alguna de las gatas. O sea, hay determinados límites. Respecto a la opinión, es que claro, para que la opinión tenga algún tipo de sentido debe estar cimentada en la autoridad. Y esa autoridad te la otorgan los demás o la ganas, no la impones tú. Entonces, el gran problema de la democratización de la opinión, por ejemplo, es que todas las opiniones son respetables, pero no todas son igualmente válidas. Entonces, claro que se pueden rebatir, pero una opinión fundamentada, puedes estar más o menos de acuerdo con ella, es mucho más difícil de rechazar que sencillamente el bombazo, la opinión o el titular, o pues esto, yo tengo todo el derecho a opinar. Sí, usted tiene todo el derecho, pero es que no le interesa a nadie. Y sobre todo, de hecho, no nos interesamos en general casi ninguno, ¿no? Pero hay una cuestión, por ejemplo, que el artículo de opinión en prensa tiene, que es la posibilidad de un fundamento determinado, de una tesis, una contratesis, unas conclusiones, etcétera. Cuando eso se hace en divulgación se tiene que hacer de una forma mucho más amena y muchas veces mucho más inadvertida. Entonces, da la impresión de que cualquiera pueda opinar sobre eso que tú has fundamentado. Lo cierto es que no es así. Y también lo cierto es que la mayor parte de tu comunidad, cuando recibes un ataque o cuando alguien dice una tontería, aunque no digan nada, saben perfectamente que eso es una tontería. Es decir, nosotros muchas veces hiperreaccionamos como si tuviéramos piel atópica, ¿no? Es como, Dios mío, me ha dicho no sé qué. Ya, pero es que el resto de las 100.000 personas que te siguen, o 200.000 o 20.000 que estén en ese momento, están pensando, hijo, tápate un poco que estás dando mucha vergüenza, ¿no? O niña, ¿qué estás diciendo? Entonces, hay muchas veces una especie de sensación de hipercontrol cuando estamos manejando las redes sociales, ¿no? Todo depende de mí. Y no es cierto. Olvidamos que hay un receptor, olvidamos que hay una comunidad y olvidamos también que la mayor parte de la gente es sensata. La mayor parte de la gente es más o menos maja y la mayor parte de la gente, salvo que le toques temas muy puntuales que le hacen saltar de pronto con una reacción exagerada, la mayor parte de la gente entiende cuál es el contexto en el que estamos Pero hablando. entiendo que no estás hablando de Twitter. Sí, también estoy hablando de Twitter. Estoy hablando de todas las redes sociales y también de Es que en Twitter. Twitter hay una gran masa que no comenta. Exactamente. Que brillan los más pesados. Brilla, o quien tiene un desequilibrio importante. No olvidemos que cuando desvirtualizas a algunos de los seguidores dices, Dios mío, pero este es José Antonio 17. Sí. Con esta persona he discutido yo. Claro, en plan de, esto a la cara no me lo dices, tú lo sabes, ¿no? Entonces, hay un punto muy interesante también de no perder la referencia de por qué nos está siguiendo esa persona. Y esa persona muchas veces, sobre todo cuando son cuentas populares, se está apoyando para conseguir visibilidad y para conseguir una reacción de ti. Una de las ventajas de Twitter es que la gente capta muy rápidamente si de ti va a recibir atención o no la va a recibir. Y la atención es un premio, siempre. Entonces juguemos con habilidad con ello, ¿no? Sí, es que además, claro, en Twitter hay esa dinámica de, la gente no comenta, a lo mejor cuando está de acuerdo contigo, no dicen nada. Es muy raro ¿Para recibir qué? halagos en Twitter y en Instagram sí, enseguida eres magnífica, lo que es estupendo. Es verdad, se reciben muchos halagos. En Twitter no, en Twitter... Yo estoy comodísima en Instagram. Claro, Yo también, yo tengo un ego que está sí contento. Que es verdad que si alguien te tiene algo que decir,
probablemente sea algo negativo o a lo mejor una pregunta, ¿no? Pero es más difícil... O más que una pregunta, una reflexión. Sí, una reflexión. Y ahí sueltan realmente lo que ellos querían decir porque su espacio no es suficientemente amplio y por lo tanto vienen a ocupar el tuyo. Ah, pues bueno, pues suerte. O sea, Exactamente, Claro, pero- suerte. Muchas gracias, hasta luego. Sí, eso. claro, ya está. Pero es lo que premia. O sea, Sí. Twitter premia eso y premia la atención. Por Sí. eso, por ejemplo, si recibes algún comentario maleducado, además lo peor que puedes hacer es entrar al trapo. Claro. Porque si no le das atención. Y hay, antes que es una cosa de la que quería hablar, que comentabas tú, Sara, de cómo se puede triunfar o tener éxito haciendo las cosas bien, ¿no? Sí. Y en Twitter es cierto, bueno, y en otras redes sociales también. No sé si tenéis, yo tengo muchas historias de este tipo, de gente que se aprovecha, intenta dinamitarte o mencionarte o decir algo en contra de ti que pueda tergiversar y demás para ganar notoriedad. Sí. Lo que puedes hacer es discutirle, ¿no? Pasa en ciencia, es difícil porque tenemos un grave problema de incultura científica y entonces a lo mejor si tú no tienes ese conocimiento puedes entender que hay un debate donde no lo hay. Sí, a mí me pasó, por ejemplo, es surrealista, ¿no? Un tema sobre mascarillas. A ver, yo soy química, soy de ciencia de materiales. ¿Sabes? Un material, sé explicarte cómo funciona, ¿no? Son polímeros, sé de polímeros un poco. Un poquito. Claro, pero luego te llega un médico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Fue Sí. el caso que me ocurrió a mí. Pero ¿cómo vas a ver esta? Porque las mascarillas funcionan así. ¿Te puedes hacer una de algodón? Pues, por Dios, no. El algodón no funciona así. Y lo puedes explicar como de ciencia de materiales. Pero es que un médico tiene más autoridad. Claro. Y si no sabes de nada de ciencia, dices, pues me acaba de montar el lío que no tiene ni idea de materiales, Y pero te monta el lío. Entonces, ese tipo de cosas ocurre cuando no hay un conocimiento básico. Por eso digo, no todo el mundo que te sigue a lo mejor sabe, bueno, este es un payaso que está aprovechando. Es que no hace su falta ni que te autoridad sigan. para- La O mayor sea, es que parte de las anda bien que te veces... siga, y lo de que falta de conocimiento en ciencias, pues en arte ya alucinas. Sí, en arte exactamente, me gusta es arte, no me gusta no es arte. Ya está. Y el arte contemporáneo aquí pierde todo. O sea, ya está. Nada, el arte contemporáneo del siglo XX en adelante ya, esto es todo basura y eso es el criterio que sigue la mayor parte de la gente. Entonces, cuando haces alguna defensa de cosas un poco más contemporáneas, la gente dice, esta tía no tiene ni idea. Y otra cosa muy importante, no solo tiene más autoridad un médico que tú, sino que también tiene más autoridad porque es un hombre. Y esto quiero remarcarlo. Bueno, en ¿eh? este caso no era un hombre, pero bueno. Bueno, pues en este caso no era un hombre, pero normalmente suele Normalmente ser. suele ser. Normalmente suele ser, es una cosa que quiero remarcar, que parece un poco, ya está la tía de turno, pero es real, es El real. problema que lo vimos con la pandemia es como que a veces se cuestionó que figuras no médicas estén hablando de salud. Es como, pero ¿quién te piensas que hace las medicaciones? O sea, ¿quién te piensas? O sea, las biólogas, las químicas, son las personas que están detrás de estudiar ese virus, entender cómo funciona, los materiales, es decir, obviamente tiene sentido que haya médicos explicando la parte clínica, pero si vamos a hablar del diseño del tratamiento, de cómo funciona el virus, cómo funciona la vacuna, claro que tiene sentido que lo haga una química o que lo haga una bióloga. Es que tiene todo el sentido del mundo, pero es que falta también ese entendimiento del ámbito sanitario, que es como la cima, en el pico están las médicas y los médicos, y no se ve todo lo que hay detrás de todas las personas que están en esa red que hace que toda esa salud llegue. Entonces, claro que tiene sentido que desde nuestro ámbito hablemos de salud, de mascarillas y de todo eso. Claro, pero una de las cosas interesantes que generan precisamente las redes sociales y que es parte del aprendizaje es el debate y la discusión. Y en algunas ocasiones la discusión es más agresiva o es más pausada. Tiene más fundamentos o menos fundamentos. Claro, porque es que a veces se pierde, o sea, pues que a veces ya son debates de egos. O sea, Bien. tú no te estás peleando con una opinión. Pero es por fácil, ejemplo. es fácil desenmascarar un ego si no te picas. Es decir, el problema está en que muy rápidamente, como digo, las reacciones son muy instantáneas. O sea, tuitear con un par de copas está mal. O sea, no es un buen Es consejo. como conducir No es con un un par buen de copas, consejo, no se debe porque muy hacer. rápidamente empiezas y sino que le digan a Vigalondo, ¿no? Y a tantos otros. Es decir, hay que tener en cuenta que es una conversación pública y es una conversación no solamente pública, sino que está siendo observada y que será observada en el tiempo. Entonces, si no lo diríamos fuera del salón de nuestra casa, no lo digáis en Twitter. Esa es una buena norma. Y si estamos discutiendo, hay muchas formas de ponerse a la altura de esa persona o de dejar a esa persona a la altura que merece. Y ahí es donde entra la dialéctica, ahí es donde entra la retórica y ahí es donde entra, como decíamos antes, el principio de autoridad. Entonces usted puede decir ñi. Dígalo, ya le hemos escuchado. Hasta luego, muchas gracias. Ya está. Es decir, si usted quería pasar por mi cuenta para hacer eso, ya ha tenido su punto de atención. Se acabó.
No, es que no puedo permitir que diga, ahí es donde entra el ego. Pero si es que está perfectamente claro la mayor parte de las veces. Ya, pero es que imagínate que esa médico tiene 7 veces más seguidores que ella. Es lo que decía yo antes, que la desinformación es un virus y el tratamiento es individual. Entonces, ¿cómo arreglas eso? A través de la discusión inteligente. Claro, La pero esa indiferencia persona funciona no va a maravilla, publicar el rebate que le das lógico y coherente. Pero tú sí. Y la posibilidad de citar y la posibilidad, además, de emplear los hashtags nos permite precisamente eso. Es decir, se entabla un debate y dentro de esa discusión puede que tengas la sensación de que no llegues, pero dentro de tu propia comunidad y de quien llegue rebotado, eso se va a establecer. Es decir, lo que no podemos es pretender mandar un mensaje unívoco, un mensaje que estoy convencida de que está comprobado, que es el adecuado, que es el... y no esperar a su vez en una sociedad como la que tenemos que no hay alguien que diga ñi, porque tú lo digas. Bien, no es porque yo lo diga, tiene que ver con esto y tiene que ver con esto. Nos estamos olvidando que además, por un lado, está la gente que viene a opinar utilizando tu espacio para darse notoriedad, pero luego la mayor parte de esa gente la conocemos como troll. Bueno, claro, luego están los y bots. frente a los trolls es una cosa que yo no he comentado en mi charla, pero bueno, es una cosa a la que obviamente te expones y está ese debate de no, es que como te has expuesto al público, has tomado tu decisión propia de que efectivamente dar tu cara y que te conozcan y no sé qué, pues también estás expuesta a que efectivamente el odio gratuito te llegue. Bueno, que eso es infantilizar a la sociedad, que lo hacemos con muchas cosas. Claro, y entonces eso te legitima, ¿no? Legitima, como te has expuesto, legítimo que te pueda llover la mierda, ¿no? Yo una cosa que hago muchas veces es cuando hay algún comentario excesivamente desmesurado, rollo de, ¿pero qué te has tomado? Lo fijo, lo dejo fijado. Ay, yo no. Para Sí. quedar Mira espacio. qué cara de Débora. No, para quedar espacio a algo que Sí, no lo merece. lo fijo, no, porque ¿sabéis una ¿Para qué cosa? avergonzar a no, alguien, no? porque no hay Tiene engagement malo, reina. Entonces esa es la cosa. Si no puedes con el enemigo. Si no puedes con el enemigo, te lo colocas ahí. Ha habido gente que, claro, luego tus seguidores ven ese comentario fijado y se llevan las manos a la cabeza y ya se parten ellos la cara como, Claro, pero es como que si ahí fueran en tuyos, los pero- algoritmos predicas para convictos. Es decir, tus seguidores sí van a ver ese comentario y van a decir, ay, qué mal. Pero es que la gente que pasa de refilón igual se queda con eso. Y a veces, si tu fin ahí es que llegue la información veraz y destacamos el bulo, el mito, tal, a veces podemos liarla un poco con la gente que pasa así. De Y sobre refilón. todo que no es el tipo de engagement que yo deseo ni lo deseo generar así. Es decir, precisamente No, si eso es Twitter... ponerlo públicamente, es decir, mira qué barbaridad has hecho, Pero vamos qué- a emparedarlo en la Plaza del Pueblo. Bueno, Es yo, un poco yo lo que tengo, hago. yo tengo otra opinión. Fijaos, yo conocí a Barro, a Miguel Ángel Cajigal, por ejemplo, de una manera muy curiosa. Fue porque alguien lo expuso y dijo, ya está este blu, 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 diciendo... El tema era Da Vinci. Todo el mundo tiene una Sabe de opinión Da sobre Vinci. Da Vinci. Es decir, no me digan que no, por favor. Hasta Dan Brown. Entonces, había una persona a la que yo seguía y que en un momento determinado dijo, no me puedo creer que esta persona esté diciendo fulanito de tal. Y yo dije, a ver qué dice. Y me pareció tan razonable lo que decía Miguel Ángel que comencé a seguirle a partir de ahí. Y a partir de ahí acabamos creando una amistad. Y a través de esa amistad comencé a seguir a Sara. Y a través de Sara, etcétera, etcétera. Es decir, que en muchas ocasiones no nos damos tampoco cuenta de que un comentario negativo, un comentario que en un momento determinado te chirría, porque no acabas de encajar que esa persona se irrite así, desenmascara, te permite llegar también a otra gente. Y repito, no somos blancos o negros, no somos, en opiniones quiero decir, no tenemos muchas veces una opinión tan decidida sobre las cosas. Muchas veces te apetece saber qué dice una médico y qué dice una bióloga. En algunas ocasiones te apetece ver cuáles son los dos puntos de vista e incluso tomar partido. Claro, Y pero es que también es estás muy como bonito- empapada de pensamiento crítico. Y Pero yo es además que es eso muy no lo bonito veo en las cambiar de redes. opinión. Yo sí lo veo, ¿eh? Y dentro, por ejemplo, de la comunidad que me sigue, o la comunidad, tengo la sensación de que eso se desarrolla y además se fomenta. Y además el tipo de gente que atraes, por ejemplo, tiende a desarrollar ese pensamiento. Porque si no se van a otro sitio. Si no se van a, pues yo qué sé, a ver, estoy pensando en alguien que no siga esa línea, ¿no? De manera totalmente acrítica. Juan Soto Ibars, por ejemplo, ¿no? Es un escritor que tiene una gran popularidad en redes sociales y que sigue una política totalmente distinta a la que sigo yo. Pues tiene su público, tiene su audiencia. No es incompatible con la mía, pero tendrán que cambiar de registro cuando lleguen a uno u a otro. Y yo creo que muchas veces, como digo, convertimos el tema de las redes sociales en un monolito. Yo no lo observo así.
pero puede estar equivocada. Posiblemente esté equivocada, estoy equivocada. Claro, yo mi masa de seguidores, joder, bueno, masa, con la gente con la que hablo mucho, tengo conversaciones súper interesantes, sí que veo gente con pensamiento crítico, compartimos noticias, artículos, o sea, yo aprendo muchísimo ahí. Pero es lo que digo, de que siento que es como que estoy en mi casita con la gente que ya está dentro de ese algoritmo, están conmigo. En cambio, cuando te llega información de fuera de esa nube, la ves como muy, a veces muy polémica, muy excesivamente polarizada. A mí me Como encanta que es cuando... de blanco-negro, efectivamente, como si hubiese dos bandos, y lo ves en cada tema. Tú sacas un tema y hay un bando blanco, uno negro, y la información que llega al bando negro del blanco es qué mal, y viceversa. Y hay veces que la gente no tiene ese pensamiento muchas veces, o yo no lo veo de qué pensamiento crítico, modo, alguien que yo admiro está criticando a otra persona, pero espera un momento, voy a analizar yo lo que está diciendo esa persona sin dejarme guiar por esa primera. Porque es que muchas veces generamos ídolos referentes y si este critica a no sé quién, pues ya es como, como yo me llevo o tal, ya tengo que estar en ese pack. Y no, yo voy a analizar el discurso de cada persona por individual y ya está, pero eso a veces no lo encuentras o no es tan popular. O yo estoy muy desilusionada. Repito, yo creo que es que una cosa es el uso de la red y otra es el retorno. Ya. Y muchas veces no quieres, o sea, hay gente que solamente tiene una cuenta para seguir a otros. Nunca hay ningún tipo de comentario, ni publicación, ni nada parecido. Y yo en ese grupo de gente tengo bastante fe. Sí. Sí. En los observadores. Sí, yo la mayoría de mis amigos, no, o sea, yo antes de tener mi Instagram también pasaba por las redes de usuaria, de como quien ve la tele, yo no dejaba rastro. Y luego, bueno, por supuesto, los temas que nosotras, en este caso, tratamos pueden ser más o menos polémicos, pero donde realmente está la chicha, como ha mencionado antes Sara, y donde están los ingresos brutales son en otros sitios. Es decir, son en el tema de los juegos, es en el tema de estilo de vida, moda, es en el estilo de prescripción de según qué cuestiones y sobre todo política y poder. Entonces, ahí ya estamos hablando muchas veces de situaciones muy, muy feas y de situaciones en las cuales hay desde granjas de bots hasta un sembrado selectivo de opinión para ver cuáles son los propios sondeos. Además, también tenemos herramientas para detectarlos y hay cuentas que se pueden permitir precisamente el estudio de ese tipo de cuestiones. Generalmente a nosotras, más que de una manera tangencial, bueno, a Débora le dieron caña bastante precisamente al inicio de la pandemia con algunos de esos temas, ¿no? Pero generalmente no suelen ser explosiones tan grandes, ¿no? de odio o de ataque. ¿Qué nos pasa? Pues que claro, el que recibimos, y recibimos de una manera directa, duele y fastidia y molesta. Pero realmente en contexto, o sea, es quien se acerca y te dice, ¡ay, tú eres tonta! Sí. Bueno, pero es que la Además gente se que ha queda tratado ahí. tema de vacunas, ojo. Sí, claro. Sí, bueno, por eso cualquiera que digo, hayamos hablado de hay temas casos de actualidad, todo, ¿eh? sí. Pero bueno, se Pero queda bueno. ahí, o sea, quiero decir, Sí. a mí no me quita el sueño. ¿eh? Y luego otra cosa, las No, redes... es que te Eso admiro también. muchísimo porque me encanta. Te metes en cada fregado solo por decir, oye, vacunaos, que la gente Y, se vuelve claro, como la gente loca. se vuelve loca, Claro, claro. y no, pero además, como barroquista, tenéis como mucha paciencia para ir y hablar, Porque- explicar y rebatir. Yo es que... Bueno, yo porque no entro en el trapo, o sea, quiero decir, de hecho, que ahora decía Tamara, ¿no? Si alguien públicamente lleva la contraria a alguien, pues entonces le dejo de seguir, entonces tal. Claro, No, sí, me la meto cancelación. y a ver qué dice, y a ver si realmente tal y cual. Es que yo ya veo un problema en la señalización. ¿En Es la, decir, perdón? en señalar. Sí. Para mí es un problema. Yo puedo criticar un hecho o algo que acabo de leer y decir, esto no me parece correcto, ya reflexionaré sobre ello, ya publicaré sobre ello algo. Pero no tengo que señalar a nadie. Nunca he señalado a nadie. Claro, eso me pasa a mí. No he tenido esa necesidad. Sí, yo eso lo Porque comparto. esa necesidad existe. Es decir, si tú señalas a alguien con notoriedad y tiene cierta repercusión, es fácil crecer de esa manera. Me ha para pasado mí, eso. Me ha pasado claro, que a mí para me mí no- señalen por mis publicaciones y digan, voy a tirar de hemeroteca, voy a coger esto que ha dicho esta tía en un momento dado y voy a esperarme a ver qué lo pasa. tergiverso, lo saco de contexto, Sí, lo no sé qué. maravilla. Eso ocurre. O sea, Sí, ese yo tipo de creo cosas que hay ocurre. veces- Entonces, yo creo que ya un detector, no digo de trolls, pero de gente maleducada, es que señale. Entonces, no hace falta. Entonces, si alguien ya te señala, ya dices, no voy a perder mi tiempo. ¿Sabes? Voy a intentar pararlo por otros medios, pero ni siquiera públicamente. No, pues que hay gente también que tiene miedo, y yo lo veo, de que, o sea, y a mí me pasa cuando veo cuentas enormes diciendo barbaridades de estas influencers que de repente dicen, échate este antibiótico en la cara para el acné, es como, vamos a ver, y dices, ¿cómo combates eso? Pero realmente, Pero no si la el tema, menciones, no tienes claro, que no hace falta, mencionarla. porque son temas ya tan populares que ya sabe todo el mundo de qué estás hablando. Entonces, si tú ya haces un vídeo diciendo, mira, no os echéis antibiótico para esto, ya se sabe de dónde viene esa desinformación. Claro, no hace falta. falta señalar. Y mucha gente no sabrá quiénes son. A mí me ocurrió
por ejemplo, no hace un falta. día que tuve que, bueno, hice divulgación sobre, se pusieron de moda unas toallitas para el acné que son antibióticos. Esas. No podemos utilizar antibióticos y hice la prueba de si te lo vendían sin receta. En alguna farmacia te lo vendían. Bueno, hice esa crítica, ¿no? Sobre primero eso, que no se controlase, porque como es una toallita para el acné, como si no fuese un antibiótico, con el problema que tenemos de la resistencia a los antibióticos. Y todo el mundo, o mucha gente que anda en las redes, sabía que 2, 3 influencers estaban recomendando esas toallitas para el acné. Pero mucha otra gente no. Claro. O sea, mi madre no tenía más ni da? idea de qué influencer era y le daba igual, pero entendió, pues dice, pues aprovecho y hago divulgación sobre resistencia a antibióticos, sobre que es un medicamento sin receta, la diferencia entre un medicamento y un producto sanitario. Pues hago ese tipo de divulgación y ya está. El que esté enterado de la polémica lo está, pero yo no voy a ir a señalar a nadie para que la busquen, para que le vayan a criticar a su perfil, Efectivamente, porque es que no es más es sano. elegante. Es que además no una es cosa, elegante. es que podemos... No, no es saludable, es que es criticar ideas, no personas. O sea, yo no voy a nunca atacar, y cuando saco temas más polémicos, no ataco a la persona que lo hace, sino, o no quiero que la gente se sienta atacada por una cosa que yo estoy criticando, una conducta de consumo, de lo que sea, sino critico la idea, el concepto, y no a las personas, porque a las personas las entiendo, que por lo que sea puede estar dando ese discurso equivocado o lo que sea. Entonces me parece más lógico, elegante y saludable, sobre todo, hacer lo que estáis diciendo. Ella siempre usa el paralelismo de saludable, me encanta. Yo soy muy pesada con la salud. No, pero yo, por ejemplo, digo, hay una norma muy buena que es lo que no haces en tu vida normal, en la vida real, ¿vale? En la calle, no señales con el dedo, eso toda la vida, pues no se hace en redes. O sea, tan fácil. Luego hay una cosa que se le olvida a mucha gente, que es decir, yo tengo una vida real y luego tengo la vida digital. Si me está perturbando la vida digital, apago, no abro Twitter durante X tiempo, en la polémica que pase. Eso también a mucha gente se le olvida, ¿no? De que hay gente que realmente... Pero el raje viene de la cultura popular. Pero o sea, el señalar personas, hablar mal de personas. Claro. Es decir, eso es el punto mal llevado, pero eso es lo que dice ya de la elegancia. Eso lo llevas de la cotidianidad, de comentar con alguien, porque yo contigo cenando puedo decir, ay, lo que subió ayer Menganita que no me gustó, pero públicamente, que te pueden ver 30.000 personas, 40.000, 100.000, es donde yo sí que digo, no lo veo para mí. Pero que a la gente se le olvida de que tú puedes apagar el ordenador y dedicarte a tu vida real y tangible y ya estaría. O sea, que yo también alucino que haya gente que no es creadora de contenido y no vive de las redes sociales y dedique mucho más tiempo a las redes sociales que nosotras 4 juntas. Entonces es como de, oye, haceroslo mirar, ¿sabes? O sea, vivir vuestra vida o abriros un canal o yo qué sé, ¿sabes? O sea, eso yo lo transmito, o sea, públicamente. A mí hay otros temas que no hemos abordado aquí, por ejemplo, pero que sí me resulta interesante. Y uno de ellos, por mi oficio, es particularmente conflictivo, que es qué derechos se generan a través de las redes sociales, cómo se pueden explotar y quién puede citar o no citar. Es decir, cuál es la apropiación de contenido propio, de contenido individual y cuál es la posibilidad que tenemos de reivindicar que una idea es o no es nuestra, ¿no? Es un terreno, además, muy delicado, sobre el cual hay muy poca legislación. Sí que la hay para webs, sí que las hay para blogs, pero en contenidos de estas características es curioso, ¿no? Porque continuamos en un vacío enorme. Y yo me he encontrado, por ejemplo, en determinadas cuentas, contenidos que son claramente míos, no solamente extraídos de mis libros, sino en ocasiones también de directos o de intervenciones que he tenido, por supuesto sin cita y apropiados por otro tipo de personas. No sé si habéis tenido ese tipo de circunstancias. Sí, claro. Constantemente, ¿no? Sí, ¿Cómo hay lidiáis cuentas con que ello? suben vídeos de gente. O sea, yo tuve que pedir que algún vídeo mío que fue más popular que se quitase de páginas porque no me habían pedido permiso y lo habían Sí, de eso yo capturado también he tenido, completo utilización y maliciosa subido sin de etiquetar ni vídeos. nada, y me avisaba gente en plan, es que tu vídeo está aquí. Y yo, Sí. y Pero páginas con yo me muchos más refería sobre seguidores que todo yo. no a tu vídeo, sino a apropiación de contenido que tú hayas hecho. Es decir, es muy difícil, si otra persona hace un vídeo sobre el contenido que tú has hecho, el probar que el contenido original es tuyo. Claro, no, el mío en ese caso era muy evidente. Era yo hablando. Era tu Pero contenido, que me hayan claro. copiado una idea o algo así, igual no he sido consciente, claro. Aquí sale a colación una cosa que en arte... Uy, qué alta estoy, ¿no? Me oigo mazo. Bueno, es igual. Una cosa que en arte a lo largo de todos los siglos se ha hecho muchísimo, que es la copia, el tributo, la apropiación, el homenaje, la influencia, todo este tipo de cosas que se ha hecho toda la vida. Y la cuestión es que ahora, de un tiempo a esta parte, yo creo que ya a
finales del siglo XX, principios de ahora del XXI en el que estamos, todo este tema se ve fatal. O sea, el tema de copiar, influenciarse y no sé qué, está súper mal visto, ¿vale? Pero porque está hecho desde un punto de vista muy nocivo, no desde el punto de vista de la inspiración y el tributo, cosa que en la antigüedad sí se hacía. O sea, tú copiabas Sí. a un grande Para aprender. para aprender y todo el mundo sabía que habías copiado a ese grande casi sin necesidad de mención. Una cosa que yo digo siempre que es cuando tú coges el contenido de otra persona, lo puedes hacer siempre y cuando pidas permiso, primero, y segundo también menciones. Y a la hora de mencionar, eso te hace grande a ti y hace grande a la persona de la que le has cogido el contenido. Entonces, me parece muy ruin y muy vil, efectivamente, directamente es que ya no es copiar, es que es robar, que es muy distinto. Y ya decía Picasso, ¿no? O sea, los artistas robamos, ¿no? Los grandes artistas robamos, los mediocres copian y los grandes robamos. Y efectivamente, todo el mundo sabía de dónde sacaba Picasso sus ideas, porque era muy evidente, porque lo dejaba claro. Entonces, es un poco eso que ahora yo creo que esta cultura se tiene que matificar, se tiene que explicar bien, decir, oye, que no está nada mal que tú cojas una idea y te inspires en ella y la repliques, la multipliques, hagas lo que quieras con ella, pero tienes que nombrar al creador, o efectivamente si el creador es muy grande, que en tu caso lo eres, pues a lo mejor la gente sabe efectivamente de dónde ha venido el contenido. No, porque ¿No? en mi caso, por ejemplo, lo que más han plagiado han sido 2 ensayos, el de Los malos del cuento y el de Primer amor. Ambos se basan en cuentos infantiles y tradicionales para analizar una serie de relaciones, tanto positivas como negativas. Entonces, para mi sorpresa, no son las novelas. En las novelas hay una especie de idea de que la originalidad debe ser premiada o por lo menos debe ser respetada. Pero en ideas de divulgación, en ideas que en este caso provienen de ensayos o provienen de artículos o de incluso de conferencias, encuentro una falta de respeto mucho mayor. Es que, claro, es que por ejemplo yo que hago un paralelismo ella con la sanidad, yo con el arte, en obras de arte, en el Prado mismamente, que yo estoy muchísimo allí, se ven muchos cuadros, Sí. en toda la franja histórica, en el que ves que hay personajes pintados que están perfectamente replicados uno detrás de otro, y eso se entiende, los historiadores entendemos que es efectivamente una especie de tributo que ha hecho un artista más moderno a todos los del pasado, en plan de, mira, yo vi tu obra, esta figura me gusta cómo funciona compositivamente hablando y me la he llevado a mi obra. Y de hecho hay una anécdota muy guay de Goya, que es mi gran artista, que Goya, por lo visto, cuando tú le contratabas para hacerte un cuadro, él te decía, bueno, ¿y las figuras tienen que ser todas originales o puedo extraer figuras compositivas que ya están en otros cuadros de Rubens, Velázquez y demás? Porque claro, las cobraba aparte. Es decir, lo que era nuevo y original de su propia mano y no venía copiado de nadie, se pagaba más caro, ¿sabes? Entonces, este tipo de conceptos, este tipo de respeto por la creación se ha perdido totalmente, pero ojo, cuidado, es que también la hemos perdido incluso nosotras mismas hacia nosotras. Yo no sé vosotras cuando empezasteis a crear, pero yo creo que Tamara, que sí, que lo hemos hablado, hemos tenido ese problema. Tú sales a un campo nuevo que es la divulgación, es una cosa nueva, y entonces te pones a crear cosas y entonces de repente alguien te quiere contratar por lo que haces. ¿Qué precio pones? ¿Sabes? ¿Cuál es tu valía? ¿Necesitas asesoramiento de alguna manera de poner valor, de cuánto te voy a cobrar por mi tiempo, por mi conocimiento, por lo que voy a hacer o lo que sea? Eso es muy complicado y ahí creo que es que existe súper poco respeto porque las redes sociales tienen una gran parte que es de la gratuidad. Sí, el voluntariado. Y entonces, el voluntariado, la gratuidad. Y hay veces que dices, bueno, yo he estado muchas veces a punto de matar mi proyecto de divulgación, de matar a la gata verde, como decíamos en mi casa, por el hecho de que todo el mundo me decía, qué bonito lo que haces, qué necesario, qué maravilla, pero nadie pagaba mis facturas. Entonces llegó un momento en el que dije, yo tengo que conseguir vivir de esto o me dedico a otra cosa, porque esto no puede ser. Entonces, eso es, hay que premiar, hay que valorar, es decir, oye, yo voy a comprar tu libro, no me lo voy a descargar, voy a apoyar, no sé qué. Entonces, todo ese tipo de cosas, la creación y la originalidad y las ideas se tienen que valorar. Claro, ¿sabes? que si ves las redes como la fuente de ingresos, o sea, si ya entras directamente, porque una cosa es entrar porque quieres divulgar y luego hacerlo, y entrar directamente para ganar dinero es cuando te puedes ir precisamente por esa vía de lo copio.
O sea, lo cojo de otros y no Claro, tengo... porque pero es un proceso súper largo y súper lento. Sí, pero yo creo lo he que es dicho, que no hay porque cada vez abandonar. somos más individualistas y no se entiende la cultura como algo en equipo, algo que heredas, algo a lo que construyes. Entonces, claro que vas a coger inspiración de otras cosas y siempre mencionando y siempre haciendo la referencia. En ciencia es muy fácil, o sea, pones todas las publicaciones, haces referencia a los estudios y alabas la cultura que tienes detrás. A mí es que me parece ignorante pensar que tú con 24, 26, 29, 30 años vas a hacer algo súper innovador de repente y súper original, pero tendrás que tener tu caminito, obviamente, de ir construyendo a raíz de la cultura que heredas. Entonces, la lees, la estudias, la respetas, coges cosas, lo mencionas, lo que dices tú, que se me mencione, que se me alabe lo que he hecho y después ya construiremos cosas nuevas. Pero O se siempre critique, porque en algunas ocasiones no es digno de alabanza. Es También. decir, puede haber quedado, Tenemos obsoleto. referentes negativos también. No, Sí, la puede cultura haber hay que quedado revisarla. obsoleto o puede ser necesario matizarlo o incluso puede haber una equivocación obvia que fuera más o menos, se considerara así hace 10 o 15 años, pero que la sociedad ha desmentido. Eso muchas veces pasa en las predicciones de futuro, ¿no? Una pregunta que nos hacen mucho los autores: ¿dónde crees que estará el libro dentro de 20 años? Y tú dices, pues... Pero no hay pregunta más casposa que esa, perdona. O sea, que la dejen de hacer ya en las entrevistas de trabajo. ¿No te ves en 5 años? Hombre, por favor, yo qué sé, ¿sabes? De repente ¿Dónde te ves todavía? Pero ¿dónde ves el futuro del libro? ¿Dónde te ves mañana? Ya es mucho. Pero ya es Entonces, prever, muchas ¿sabes? veces se cometen errores de apreciación o sencillamente tú has dicho algo, ha sido interpretado de otra manera y por lo tanto hay que rebatirlo, hay que decir, hay que disculparse incluso, hay que reconocer la equivocación. Eso es imposible si continúan apropiándose de ideas sin dar, por ejemplo, cuál es la fuente, porque muchas veces lo que se prolonga o lo que se perpetúa son ideas erróneas, son ideas populares pero erróneas. Una de las cosas que a mí me produce un mayor optimismo de las redes sociales y la divulgación en ella es la ruptura de mitos, es decir, la posibilidad de acabar con conceptos falsos o con conceptos que hemos estado repitiendo sin cesar, pero que realmente no tenían... Yo acabo de romper la barrera. Unos cuantos. Bueno, estamos todos rompiendo la barrera de que la historia del arte la hacen hombres y mujeres. O, por ejemplo, hay una historia... Hay una manera de concebir las humanidades, en la literatura, etcétera, etcétera, que acaba en secundaria para mucha gente. Y lo que estudió en mi generación, tercero de BUP, segundo de BUP, como muy tarde, es con lo que se han quedado. ¿Quiénes son los genios? ¿Quiénes merecen la pena? ¿Quiénes no? Entonces, lo que es interesante de la divulgación es que es mucho más puntual, está mucho más centrada en el presente y, por lo tanto, a la hora tanto de valorar como a la hora de colocar en su sitio determinados criterios, nos permite una facilidad y nos permite además una capacidad de difusión en el mismo idioma, pero en países distintos, inédita, ¿no? Entonces, en cuanto a formación pura y dura, en cuanto a la capacidad de innovar y de estar renovando conceptos, no tienen rival. Repito, la academia, ¿no? Todo el mundo académico, las bibliotecas, la manera convencional nos sirve para otras cosas, para fijar el conocimiento de otra manera y nunca debe ser dejado de lado, pero yo no lo veo incompatible. Y la gran habilidad que tiene quien comunica bien es la posibilidad de incidir de una manera mucho más sincrónica de la que puede hacer el libro como tal, o de la que puede hacer la academia, que siempre va con retraso, ¿no? Sobre todo en literatura. Ahora que comentabais esto del tema plagios y tal, sí, yo lo sufrí mucho. De hecho, os animo a buscar cómo funciona un filtro de protección solar, porque está en general mal explicado en todas partes. Y yo recuerdo que hice un ejercicio de voy a explicarlo bien, porque es un tema muy complejo cómo funciona, ¿no? Pues son fenómenos de fluorescencia, fenómenos de semiconductividad, y siempre se explican de una forma muy de andar por casa, pero además mal, ¿no? Y recuerdo que hice varios artículos sobre ese tema explicándolo bien y me encontré a un por aquel entonces compañero de divulgación que copió directamente lo que hice y lo vendió en un medio de comunicación, o sea, un artículo publicado en un medio de prensa. Sí, de eso también se da. Sí. Claro, ese tipo de cosas se dan. Claro, fue como, qué feo es esto. Yo porque, digo, yo soy así, cogí y le llamé por teléfono. Y le dije, ¿por qué me copias todo el trabajo? Que no, que puse otras cosas. Yo sí, las otras cosas que pusiste de hecho están mal. Pero la parte que está bien está, porque no la encuentras en otra parte. O sea, quiero decir, te puedes recorrer toda la divulgación, no encuentras bien explicado cómo funciona un filtro. Me ocurrió también, y claro, luego te lo encuentras en un medio. O sea, que sacan obviamente no te había rentabilidad, mencionado. ¿no? Por aquel entonces, de hecho, eso lo tenía publicado en mi blog. O sea, no Al estaba... menos te intentó meter esa excusa. A mí me han llegado a decir, ¿qué pasa? ¿Que los temas son exclusivos?
Ah, bueno, cosas Y así. entonces de es la como única que de, tiene y ese es como de, pensamiento. perdona, el arte creo que es lo suficientemente amplio y tenemos tantísimo que contar y divulgar como para que nos vayamos a la misma obra. No, O sea, claro, sí, claro, los claro. temas no y tienen solo somos copyright, tú y pero yo en algunas este ideas momento sí. hablando, ¿sabes? Sí, claro, a veces que son, por ejemplo, la última que me encontré, que fue por un colega que estaba leyendo un libro de divulgación, y dice, esto te lo había leído a ti, que era una comparativa de ciencia de materiales, de la huella ecológica, del análisis de ciclo de vida, entre una bolsa de papel, una de plástico y una de algodón. Es algo que yo me curré para tener el cálculo y para poder hacer divulgación con eso. Y luego te lo encuentras en un libro, sin ninguna referencia, y dices, ¿de dónde lo sacaste? El cálculo exacto. ¿Sabes? Y por lo menos, pues haz la referencia, ¿no? Y sobre todo, pues eso. Si aún encima estás cobrando por ello, ¿sabes? ¿Qué te cuesta decir? Pues te lo saqué de esta fuente. Igual que pones el paper, el estudio científico, los que hacemos divulgación, casi cada 3 frases dices, voy a poner estudio en el que dicen esto exactamente, pues pasa lo mismo. Tuvimos un debate, bueno, a nivel interno, pero se puede contar, sobre este tema de la rentabilidad, de cuánto cobras, no sé qué, por este tipo de cosas. Y fue por un medio de comunicación que publica artículos de divulgación científica, pero no paga a los científicos que hacen los artículos. Hay un trabajo colaborativo entre periodistas y científicos. El científico hace un poco el artículo y el periodista le da como el formato más divulgativo, más periodístico y tal. El periodista sí que cobra, el científico no. Y hubo un debate interno de ¿colaboráis con este tipo de medios gratis? ¿No? Había un compañero divulgador que, bueno, es un tipo que es muy sensible y demás, y decía, jolín, estoy siempre diciéndole a mis alumnos que se animen a hacer divulgación, que tal, pero no van a vivir de esto. Yo escribo gratis. Claro, él es profesor de universidad, investigador, y dice, yo lo hago en mis ratos libres porque me gusta. Pero claro, si yo lo hago gratis, les estoy sacando de ganar o les estoy quitando esa oportunidad. Y hubo un debate interno. Y claro, ahí mi posición es muy clara. O sea, trabajar gratis no solo es indigno, sino que además contribuye a la indignidad de otros. Claro. Pues hubo un debate de que no, es que el conocimiento científico tiene que ser libre, es que si hacemos investigación pública tenemos que trasladarlo, eso que se llama transferencia, a la sociedad, y entonces no tenemos que cobrar por ello, va implícito Pero en eso nuestro es muy trabajo. bonito, pero ¿quién paga Bueno, tu es un luz y debate, tu yo lo comida? dejo ahí la bomba. ¿Eh? Yo dejo ahí la bomba para que Claro, pues debatamos pero sobre esto. todo eso es muy bonito y ojalá fuese así. Pero es que luego, ¿quién paga las facturas? Es que hacer contenido lleva muchísimas horas. Exacto. Entonces, y quiero más, y quiero más. Entonces, y si tengo un trabajo estable para poder pagar mis facturas y lo que me quede de tiempo, si me apetece, ya me dedico a la divulgación, no va a llegar a nada y voy a hacer una divulgación de mierda porque no tengo tiempo para investigar, para escribir, para no sé qué, para ser creativo. O sea, Bueno, yo creo que precisamente iniciativas como esta, o sea, yo es que soy muy partidaria de lo que decía al principio cuando hablé, de que para mí efectivamente hay información que tiene que ser de todos, Sí. pero precisamente viendo en unos valores de lo público, tiene que venir por parte de las instituciones públicas Sí. la financiación de todo lo que hacemos. Por eso yo siempre soy mucho más partidaria de colaborar con este tipo de acciones, porque es lo que siento que me tiene que dar a mí la remuneración, un interés colectivo de hacer llegar la ciencia a la gente porque tiene derecho a recibir esa información. Lo que pasa es que es eso, muchas veces te ves de, ¿quieres venir a este programa? Bueno, pero voy a estar hablando allí 20 minutos, una hora de esto, y esto, ¿quién me lo paga? El aire. Entonces, ahí sí que hay cosas que vas aprendiendo y ahí dices, es que no. Si no se paga, no, y ya está. Y sobre todo eso, aún encima para entidades privadas que van a sacar un rendimiento de ese entretenimiento, conciencia que tú haces. Pues si no hay un sueldo, no se va. Y eso lo vas adquiriendo. Y, bueno, y fue lo que hablamos la primera vez que habíamos quedado. Hablaste precisamente de esa conciencia colectiva, de somos divulgadores, esto está muy denostado en algunas partes y tenemos que generar una dignificación de lo que hacemos porque hay mucha formación detrás que no se nos ha remunerado. O sea, yo todo el tiempo que estuve haciendo la carrera, divulgando en la asociación, aprendiendo a divulgar, o sea, todo eso no me lo pago. El máster también, más tiempo que te estás formando, la tesis también, más tiempo que te formas y claro, es un camino largo que ha llevado muchas horas y es un esfuerzo que ha de ser recompensado claramente con... Claro, en mi campo es muy diferente. Es totalmente diferente. Para empezar, porque gran parte de la divulgación literaria que se lleva a cabo en realidad es propaganda o publicidad de la propia obra. Propaganda en el caso de ideología, publicidad en el caso de autopromoción de la propia obra. Entonces,
es un oficio tan aspiracional, es decir, hay tanta gente que mataría por ser escritor, hay tanta gente que está pagando por ser escritor, o sea, que se está autopublicando, que está comprando sus propios libros para posicionarlos en Amazon, que está haciendo todo tipo de estrategias en las cuales invierte dinero para considerarse escritor, que hablar muchas veces de remuneración es como, bueno, pero si es que esto lo haces tú en 5 minutos. Si lo hago en 5 minutos, pero no estás pagando por los 5 minutos de mi texto. Que pueden que sean 5, pueden que sean 2 horas, porque lo estoy haciendo con jaqueca, por ejemplo. Tú lo que estás pagando, no solamente eso, estás pagando todo lo que viene detrás y estás pagando que este texto lo ha escrito fulanito de tal o zutanita de cual. Si te vale cualquier otro, vete a Wattpad. O sea, lo tienes absolutamente lleno. Vas a tener suficientes autores de todos los géneros, de todas las edades, de todas las categorías y de todas las posibilidades. Pero es que me quieres a mí. Y si me quieres a mí es por algo. Es porque has atribuido un valor a mi palabra, a mi presencia, a la comunidad creada en redes sociales, a mis lectores, o pues, que a tu tía Mari le parezco una buena autora. ¿No? Porque también me han contratado por eso en algunas ocasiones. Es que me ha hablado muy bien de mí tu tía, o sea, al revés de ti, mi tía que es muy buena lectora. Y dices, hombre, pues un abrazo a la tía Mari, ¿vale? Entonces, todo eso muchas veces es lo que podemos esgrimir, la profesionalización de un oficio determinado frente al voluntariado cultural. En mi caso es imparable, porque hay tanta gente que, como digo, o sea, tiene el sueño, acaricia el sueño, ser escritor, poeta o etcétera, y es legítimo que lo acaricie, cuidado. Que muchas veces da la sensación de que si no de una manera será de otra. Pero es cierto que según se va subiendo en cierta calidad o en cierto recorrido o en cierta popularidad, la popularidad no siempre va unida a la calidad literaria, ¿no? Eso tiende a disminuir. Aún así, incluso los autores profesionales, por hacer, como digo, por tener una presencia determinada, hacer divulgación, continuamos muchas veces haciendo un trabajo gratuito. Un trabajo que se asocia como de prestigio o de calidad Por eso yo echo muchas veces de menos autores profesionales que, por ejemplo, en redes sociales hablen de algo que no sea yo y mi libro. Es decir, que sean capaces de crear, por lo tanto, un tejido o un contenido que no sea únicamente yo, mi última novela, mi próxima novela, mi tema de interés. Eso enriquecería a todos, nos permitiría además un discurso mucho más interesante y también por eso creo y mucho en el intercambio de disciplinas diferentes, es decir, en el enriquecimiento con la historia, con la filosofía, con la historia del arte, con la ciencia, con el patrimonio, con la arquitectura y con muchas otras cosas, porque eso nos permitirá a su vez enriquecer el discurso. Y es cierto que ser escritor es escribir y publicar libros, por lo menos escribirlos, pero no es menos cierto que es también poseer una voz autorizada, una mirada del mundo original y una posibilidad, como hablaba antes, de crear una narrativa que sea propia. Y eso tiene mucho más que ver con compartir una visión del mundo que una obra concreta, que ya la encuentras en librerías, bibliotecas o te la puedes descargar de cualquiera de las plataformas ilegales. Y creo que precisamente es esa mirada diferenciadora la que hace que en un momento determinado tú puedas decir es que es más interesante o quizás pueda aportarte más si me contratas a mí que si cuentas gratuitamente con fulanito de tal que tiene la misma dignidad, la misma capacidad e incluso mayor encanto personal. Pero yo tengo un discurso. Sí, claro, por eso muchas veces cuando entra este debate digo, bueno, no me preocupa, ¿no? Porque el que regala su trabajo, quiero decir, si pagas con cacahuetes obtienes, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Pero claro, luego yo pienso en las nuevas generaciones, o sea, en gente que aún está empezando, que aún comete errores, que aún, bueno, tiene que aprender. Yo mismo. Y de qué vives, quiero decir, en qué momento dices, pues me voy a dedicar a esta profesión, en otras profesiones no ocurre, o sea, puedes empezar con más o menos precariedad, pero este voluntarismo de la divulgación, yo no lo veo tanto voluntarismo en otras profesiones, que seguro que lo hay, ¿no? Pero a lo mejor no. Claro, y entonces, claro, yo me preocupo por eso, porque, claro, doy muchas veces, pues eso, voy a dar una charla a un colegio o a una universidad, y bueno, hay que hacer divulgación y no sé qué, y ¿con qué cara les digo? Es que a lo mejor no vas a vivir de esto de aquí a, yo qué sé. O sea, yo abrí mi blog en 2012, tu canal en 2015, 5 años. hasta que realmente es tu profesión, estás trabajando de otra cosa y sacando horas de sueño y para hacer otras cosas. Claro, yo fui profesora durante 8 o 9 años, profesora de instituto, y hacía cositas de divulgación. Claro, trabajaba muchísimo,
Pero hasta que digo, la divulgación puede ser mi trabajo. Pasó muchísimo tiempo. Pero es que estamos en España. Y es que en ya, este caso ya no había concreto, casi referentes. estamos en Galicia. Es Te pasa decir, por pionera. estamos en un contexto y estamos en un lugar en el que no es Estados Unidos, no es Escandinavia. Es decir, es importante hablarles muy clarito a las nuevas generaciones y que adecúen las expectativas a la realidad. A mí me ocurre constantemente con los aspirantes a escritores. A mí que me dicen, yo es que quiero también hacer como tú. ¿Dónde aprendiste? Pues haz lo que yo. Aprendí sola, Claro. porque no hay una escuela de divulgación que te enseñe a usar redes sociales, a hablar una cámara. Bueno, las va viendo. Pues hay nuevo, máster, pero ¿no? no existía cuando yo empecé. eso Y yo estuve, si me lo digo, que a Rafista le hace mucha gracia, fui 5 años becaria de mí misma. Ya. O sea, Pero cuidado, con esto yo no quiero decir, oye, si yo le he pasado, pásalo tú también. O No, sea, no, al no, contrario. para nada. Si yo, por ejemplo, me he puesto con el tema de pedagogía y creación literarias para ahorrarle a otros los errores que yo fui cometiendo de más. Pero sí que es verdad que vender la cultura del éxito instantáneo, o sobre todo que solamente se vea el resultado y no se vea el proceso, yo creo que es dañino. Entonces, ¿con qué cara les decimos a las nuevas generaciones que esto? Pues con la cara que tenemos. Mira, es muy bonito, es muy interesante, mientras tanto aprenderás mucho, pero si estás buscando una rentabilidad inmediata, es muy probable que no la consigas. Ahora juzga, o ahora tú verás. Es decir, el gran problema muchas veces de la divulgación en redes sociales o de la venta directa en redes sociales es que solo se ven los modelos exitosísimos, ni siquiera los exitosos, los que destacan por encima de todo lo demás. Y no se ve el proceso que, como tú dices, muchas veces comenzó en torno a 2011-2012. Entonces sí es importante, y yo estoy muy preocupada por explicar cuáles son los procesos y que esos procesos llevan un tiempo determinado. Sí, Y es que a mí- todo lo demás puede que funcione, pero lo más probable es que no. Es que a mí me ha pasado que cuando empecé, mucha gente, o sea, bueno, pues había vídeos que gustaban y mucha gente me decía, qué bien hablas, qué suerte, tal. Y es como, sí, pero es que yo llevo realmente 9 años dando charlas en salas con mucha gente, en la barriera, en los museos, o sea, junto a la asociación aquella, estuve muchísimo tiempo haciendo la divulgación en la calle y eso ya te da una cierta comodidad. Pues imagínate en mi casa yo sola, claro que voy a estar toda dicharachera y va a quedar bien. Y también es como, qué bien explicas, qué bien sintetizas, porque he explicado mal 1000 veces y me he quedado con las caras de la gente de, esto no me lo estáis entendiendo, lo tengo que explicar de otra forma. Entonces, claro, dices, es que parece que ya lo tienes todo ya, y es como, no, es que pues lo que dice Débora, estuve haciendo el blog mientras daba clase 800 años y también me darían muchas leches con los chavales de que no me entendían esto, entonces, y clases particulares, no adquieres de repente la facilidad para explicar y aún me queda muchísimo más recorrido. Yo veo vídeos que hice hace 1 año y medio y me gustan mucho menos que uno que puedo hacer ahora. Entonces siempre estamos en continuo, o sea, el proceso es infinito, pero a veces la gente te ve ahí ya, y es lo que decía antes Sara, parece todo muy fácil. Mira qué bien que ya lo haces así. Y es como, no, esto tiene mucha práctica detrás y aún me queda mucha más para hacerlo mucho mejor. Y hay otra cuestión, el tiempo no se pierde. Es decir, esa sensación que muchas veces tenemos de ¿y para qué he hecho yo esto? Y no tengo respuesta. Y no se pierde nunca. Es cuestión de esperar. Yo me di cuenta con eso, porque haciendo vídeos para YouTube les he contado que se hacen muchas cosas, ¿no? Que generas un guión, te hablas a cámara, no sé qué. Y yo decía, yo tenía la sensación de estar perdiendo el tiempo. No abandoné porque mi madre y mi marido me dijeron que no, ánimo, que tú puedes, joder, vamos ahí. Y entonces pues sabía que en algún momento estallaría. Pues pasó. Y el caso es que ese recorrido en el que estuve sola aprendiendo a guionizar, aprendiendo a hacer un montón de cosas sola, luego me ha dado pues muchas tablas a la hora de que ahora me ha salido trabajo ya bien remunerado y guay, de oye, tienes que hacer un guión para pasado mañana o salir a hablar a no sé qué o no sé cuántos, pues bueno, quieras que no tienes ciertas tablas. O sea, has aprendido a hacer ciertas cosas y no te da miedo enfrentarte a un papel en blanco a la hora de plantear un tema, o tienes una cámara delante y hablas con cierta naturalidad y todo ese tipo de cosas. O sea, que efectivamente nada cae en saco roto porque todo queda, ¿no? O sea, Es que todo la suma. creatividad y el talento tienen el componente todo de suma. experiencia, siempre. Sí, y sí, muchas veces es como, qué bien se te da. Y como que, vale, pero no. Vamos a darle la oportunidad, si os parece. Sí, si sí. el público, si alguno de vosotros quiere hacer alguna pregunta. Sí, que vaya a chapa les nuestros hemos dado, ponentes. aquí a lo tonto. Sí, porque nos queda un ratito. No, No sobre sé. todo para reenfocar también nuestro discurso, ¿no? A lo mejor estamos Sí, porque hay derivando gente hacia al otro lado y temas, no están diciendo hacia nada. temas que no les interesan en absoluto y quizás ustedes puedan. Precisamente también lo que decía Disciplinarnos. yo, que tenemos, o sea, yo echaba un montón de menos tener público directo. Que me gustó, mira, allí me sentía mucho, por aquí también se rieron algo. Es que yo eso lo echaba un montón de menos y los vídeos y en internet no lo tenemos. Entonces esto para mí es una maravilla. Manos levantadas. Sí, aquí tenemos una y ahí al fondo también. Les acercan un micro ahora. Hola, buenos días. ¿Cómo llegar a un contenido de calidad en redes? ¿Cómo filtrar toda
no sé. Claro, o sea, como usuario. Exacto. Ah, vale, como usuario. Vale. Sí. Claro, porque digo, para crearlo, pues sabiendo de lo que hablas. Y claro, como usuario es muy difícil. Como usuario es francamente difícil. Yo creo que tienes que tener primero un pensamiento autocrítico y luego buscar un poco lo que hablaba ella, Espido, ¿no? Que decía, Una persona te lleva a otra. una persona te lleva a otra, pero luego por otro lado también tienes tú también que tener tu propia incredulidad, ¿no? De alguna manera, tu propio pensamiento crítico, que eso también es muy complicado de conseguir en una sociedad que vamos a golpe de me gusta, no me gusta, follow, unfollow. O sea, esto es así, es muy complicado. Es decir, todo el mundo... A todo el mundo nos gusta escuchar cosas que nos agraden, no nos gusta escuchar cosas que nos pongan de mala leche, aunque sean razonables. Y entonces siempre las redes sociales sí que es verdad que son un centro un poco de fantasía, que va adornándose ese fantástico algoritmo que va adornando tu feed, tu perfil. Cuando tú entras en tu red social no es la misma que ve la persona que tienes al lado ni la mía, porque adorna el contenido que tú quieres ver en principio. Y entonces yo está ahí una cosa que siempre le digo a mis seguidores: no me hagas caso. Yo siempre digo, no me hagáis caso, cuestionarlo, preguntarme. Es verdad que mi campo no es la ciencia, o sea, mi campo es el arte, y siempre digo que el arte no es 2 más 2. Ya, pero bueno, yo siempre digo, el arte no es 2 más 2, no hay algo categórico. Duda de mí, duda de ti mismo, duda de todo lo que tengas alrededor, para intentar hacer una sociedad un poco más crítica. Es un verdadero problema, porque se mete mucha mala información. Claro, precisamente es que es muy farragoso ponerse a buscar Dependerá información. mucho de cuál sea tu área de interés. Es decir, hay áreas que, por ejemplo, tienen más presencia de divulgación o de contenido en redes y otras que son más limitadas. Cuando tienes un interés amplio, por ejemplo, neurociencia, me gusta, arte, me gusta. A ver, ¿qué decir? Bueno, pues empieza siguiéndonos a nosotras y ya bien. de ahí ya vas viendo. Es Ya un poco estaría, eso. o sea, ya está fácil. La interacción, generalmente veo que literatura no es una lástima. No, pero no, bueno, literatura... ya cambiaremos eso. Soy un gran lector, ¿eh? Bueno, en muchas ocasiones lo que se acaban creando a estas alturas ya de la feria es interacciones interesantes entre gente interesante. Comunidades. Hay comunidades que en el momento en el interesantes. que se entra es fácil ver con quién está una cuenta de referencia, por ejemplo, a quién está citando, a quién está contradiciendo o a quién sigue a su vez. Sí. Entonces, no es tan farragoso como parece. Lo que ocurre es que no hay un directorio como tal. Ahí está. Hay que encontrar al Mesías que te cuadra y después ya de ahí ya vas con sus apóstoles. Yo a veces Esto es chequearía así. un poco la formación, porque yo lo veo Claro. mucho, que me muevo mucho en neurociencia, salud mental, y ves gente que tiene como psicóloga, o bueno, no sé, tienen a veces títulos que te hacen pensar que hay una formación, Coach. un respaldo. Bueno, lo de coach, yo creo que eso ya sabemos todo, que coach no es nada. Bueno, pero O sea, sí tendrá su aplicación en momentos concretos, pero a nivel formativo y académico, eso no es nada. Pero aún así hay gente que pone que es psicóloga y no lo es. O sea, que tú sabes ciertamente, en plan, tú no tienes formación en psicología, ¿por qué has puesto que eres psicóloga? Porque la gente está depositando valor en tus palabras. Entonces yo no soy ahí hiperacademicista, pero sí que pongo valor en la formación y en el tiempo dedicado y en tener los recursos para ir a formación veraz. Entonces yo sí que cuestionaría mucho la formación que pone la gente que tiene. Y Google a veces es una herramienta para Sí, comprobar. pero la pregunta sigue sin respuesta. ¿Dónde se consigue Claro, ese digo que listado? Google a veces tú puedes mirar en plan nombre y apellidos de esta persona y la vinculación con alguna universidad o incluso preguntarle en plan, "Ay, mira, ¿dónde te formaste?", lo que sea. Es decir, sobre todo si es una información muy importante que tú dices, hostia, yo aquí puedo basar una decisión mía de salud, sobre todo en esas cuestiones, ir al fondo de la formación de esa persona y qué respaldo tiene. Y si hay que pedirle la referencia, se le pide. Claro, pero eso es muy trabajoso. Sí. Mira, Quiero decir, a ver, cada X tiempo, sobre todo ahora, a finales de año, se publica un listado tanto de los blogs como de las cuentas de difusión más importantes. Hay un periódico, 20 Minutos, que de hecho hace una selección también previa de blogs y tiene una serie de premios. Y la mayor parte de ellos son fiables, o por lo menos son interesantes. Entonces, sí, estás en el momento perfecto del año para echar una ojeada a ese tema. Y de aquí a final de año también aparecerán muchas cuentas en las que deben decir, oye, recomendadme 20 cuentas que hablen de historia del arte. Entonces, de momento, eso funciona principalmente así. Sí, o por ejemplo, tú coges, te puedes meter en mi perfil y ver a qué gente sigo yo. Sí, Obviamente lo te que comentaba encontrarás antes. allí a mis vecinas y mis primas, pero también te puedes encontrar gente interesante como Bueno, en mi ellas caso no, yo o mis sigo compañeros. todo No, pero tú es igual. que es muy profesional y has separado tu vida de tal, ¿sabes? No digo, porque yo sí, precisamente como intento a veces
ir a la raíz de la desinformación. A mí no miréis la gente que yo sigo porque sigo de todo Sí, es para verdad, estar yo entre de todo. exactamente igual. Entonces, Claro, ¿no? nosotros también, por eso No os yo también fiéis de sigo a quién todo. sigo yo porque puedes encontrar ahí gente que Pero está... sí con quién interactúas. Sobre todo Sí, con eso quién sí, a quién interactúas. cito, a quién menciono, a quién tal, es porque yo deposito confianza en esas personas. Eso es. Sí, Pero también me he pero llevado chascos. La cosa es que no hay una respuesta fácil de decir, pues este medio de comunicación todo lo que hace lo hace bien. No. O sea, esa respuesta no existe. Tampoco, me parece un poco simplificarlo, tener pensamiento crítico. ¿Qué es eso? Claro, no, para ¿Qué es? llegar a Porque eso... si tú no tienes conocimiento sobre un tema, Claro. el pensamiento crítico no es nada. Es que es una duda sistemática. Claro, no, Claro. pero por Desconfiar. eso yo digo que es súper complicado y que de hecho la mayor parte de la gente le cuesta tener eso, ¿no? Y realmente yo por ejemplo, soy una persona muy voluble. O sea, yo soy excesivamente empática, entonces puedo estar de acuerdo con todo el mundo y a la vez con nadie. Entonces es como muy complicado, porque ¿dónde está entonces mi propia opinión crítica? ¿Sabes? Es muy complejo. Esto mi propia persona. Pero claro, yo luego ya lo veo realmente en la mayoría de la gente. Yo recibo muchas veces mis seguidores que me dicen, ocurrió esta noticia, ¿qué opinas del plátano pegado en la pared de Catalán? Y es como, ¿de esto es arte o no es arte? Oye, es que necesito saber tu opinión. La gente necesita, como te tiene como referente o como amiga incluso, quieren saber qué opinas sobre determinado tema polémico para un poco formar su propio pensamiento crítico. Y es como, espérate un momento, que no he tenido tiempo, por ejemplo, o no tengo ganas de meterme en este fregado, o me da pereza explicarte otra vez todo esto, ¿sabes? Entonces, es complicado, pero creo que es que efectivamente tenemos que partir de la base, y ahí me remito a la educación en los colegios directamente, ¿vale? Donde hay que ir a la educación en los colegios a enseñar a los niños a tener su propio pensamiento crítico desde Pero bien para chiquititos. eso necesitan conocimientos. Claro. Es que claro, yo en ciencia es que a veces, pues eso, me cuesta hasta decir, sí que te puedo dar nombres de cuentas que me parece que son generalmente fiables y que hacen muy buen contenido. Pero, por ejemplo, un medio de comunicación que lo hace siempre bien, no. Hasta los que hacen fact-checking meten la gamba muchísimo. Ya. Porque cuando hablan de un tema que es tuyo te das cuenta, ¿no? Claro, yo, por ejemplo, si leo un tema sobre economía, digo, lo estarán contando bien. Claro. Cuando hablan Ya. de química digo, madre mía, Sí, sí. ¿sabes? Entonces digo, pues a lo mejor cuando hablan de economía pasa exactamente lo mismo. Sí, a o sea, veces que ves creo que que llevan tenemos un referentes. problema, y ese problema gran- nace de una deficiencia con la que salimos del propio sistema educativo. Claro. Como digo yo siempre que doy charlas de divulgación científica, digo, hay que partir de que nadie sabe nada. Sí. No puedes decir ni la palabra átomo sin explicar qué es un átomo, porque lo has olvidado, porque lo diste en tercero de la ESO y luego ya no fuiste por ciencia nunca más y no te acuerdas exactamente de qué es. Entonces, hay un problema ya de base, entonces es muy difícil dar una respuesta simple o que te pueda ayudar a cómo diferencio el que hace información de desinformación. Pues Sí, pero a veces yo no lo tengo nosotras nada también claro. peleamos con eso, ¿eh? O sea, nosotras también estamos expuestas a información que tenemos que estar todo el rato contrastando. Es agotador. Sí. Y también podemos meter la pata. Y además también una cosa, por ejemplo, en el caso de, bueno, tanto la historia como la ciencia, como la ciencia son materias vivas de alguna manera. O sea, sí que hay algo mejor afirmaciones categóricas, que está comprobadísimo que están así y son inamovibles en el tiempo, pero en historia, por ejemplo, hay cada día nuevos hallazgos y nuevos sucesos que sacan a la luz civilizaciones que te mueven de sitio todo. Entonces, yo puedo hacer una afirmación en el año 2015 de un hecho concreto y de repente 3 años más tarde se descubre que ese hecho se ha movido en el tiempo o que no fue así. Entonces, claro, Es que ojo, también cuidado. hay que saber trabajar Pero con la dejadle hablar, que bibliografía, el y hombre es muy está complicado. intentando ahí rebatirnos y no... No, estoy escuchando con mucha atención. Lo que decía precisamente era un poco esto, ¿no? La pregunta era cómo llegas a explicar de forma simple o de forma, es decir, o evolucionando, ¿no? Es decir, lo que decías, por ejemplo, ¿no? En el tema de hablo de ciencia y de repente estoy escuchando conceptos que no entiendo, ¿vale? Pero me gustaría entenderlos. Quiero decir, me gustaría empezar a saber de ciencia. A esto voy, o de arte, ¿no? Estamos hablando de arte en este caso. Bueno, pues, ¿cómo puedo leer un cuadro? ¿Vale? Veo un cuadro y lo veo así de frente y así los colores son bonitos, ¿vale? Pero tengo que saber algo más de ese cuadro. Pues no sé, los enfoques, es decir, un tipo de cosas que al público de a pie, ¿vale? Nos cuesta entender y que sí nos gustaría entender. ¿Vale? En eso estamos. Eso estamos, me explico, ¿no? Quiero Sí, decir, sí. a ver, pues yo tengo un crío, un chaval que tiene 16 años, y bueno, pues yo me puedo ir con él al Prado y sentarme delante del Jardín de las Delicias y echar allí 2 horas. Pues llamarme ¿Vale? y nos Vale, vamos. pues ya te llamaré cuando Que vaya no al trabajes Prado. gratis. Pero en esto es como con todo, con literatura, por ejemplo, ¿vale? Es decir,
qué tipo de libros, cómo ceder, cómo darles ese pensamiento crítico, ¿vale? Es decir, pues cómo saber, pues, por ejemplo, de física cuántica, aprender a entenderla, ¿qué es esto? ¿Vale? Bueno, pues hay algún libro que habla de eso. Sí. ¿Vale? Pues, ¿cómo llego yo, como padre o como amigo, como lo que sea, a decirle, oye, léete esto que te va a abrir el coco? No sé si me estáis entendiendo. ¿Vale? Es un poco lo que yo estaba Sí, diciendo. lo que ocurre es que estás moviéndote en planos muy distintos. Es decir, por un lado está la divulgación más epidérmica, que lo que nos va a permitir es distinguir puente. una cosa de otra. Por otro lado, tienes la formación, que muchas veces también la hacen los divulgadores, que lo vas a encontrar en cursos de YouTube o en Claro. cursos de un acceso Míos. determinado. Y por otro lado, tienes la posibilidad de acercarte a los libros, que algunas veces habrán sido recomendados o bien por los divulgadores o bien en esos cursos, y a partir de ahí profundizar. Es decir, yo antes hablaba de tender puentes y hablaba de las pasarelas. Entonces, esa información tan concreta, por ejemplo, no la vas a encontrar de una manera inmediata y directa. Hace falta una búsqueda. Claro. Y muchas veces eso tiene que pasar por un curso de formación Efectivamente, yo por ejemplo empiezo... adecuado a las necesidades de Claro. tus hijos, de la edad de tus hijos, de tu propio conocimiento o de tu entrada. Entonces ahí en la divulgación te sirve como una primera pantalla de acceso. A partir de ahí yo creo que es bastante eso. ilusorio pensar que solamente a través de la divulgación de redes sociales vas a aprender puedas encontrar cosas, todo muchas eso. cosas y profundizar. Yo, por ejemplo, puedes empezar con la epidermis, como bien ha dicho ella, que es a lo mejor pues y los stories o los reels o los vídeos un poco más largos en los Instagrams o en los hilos de Twitter o en nuestros vídeos de YouTube. Y si luego te gusta, vas profundizando. Y bueno, en mi caso yo tengo un curso online de Historia del Arte, Pido también da cursos. ¿Tú también das cursos, Débora? Sí, pues todos tenemos cursos o libros que han escrito y entonces pues de ahí ya vas como un poco profundizando. Pero se empieza sobre todo, como las redes sociales en concreto pues son tan efectivamente tan cortas, tan inmediatas, tan rápidas, no te permite profundizar demasiado. Entonces, en ese sentido, siempre se empieza por la red social y si te mola el tema, ya vas a nuestros cursos o nuestros temas más especializados, que ahí ya sí que dejan de ser gratis. O a los de la competencia. O los de la competencia, pero ahí ya eso ya deja de ser gratis. Cuando ya pasas de divulgación mera a formación consistente, ahí ya hay un pago porque te estoy dando la chapa todo el día. No, pero yo en el ámbito científico sí que le doy la razón en la ansiedad de que, porque te das cuenta, o sea, tú misma, yo en mi camino que he hecho dentro de la investigación he aprendido de verdad a buscar bibliografía. O sea, te das cuenta de la cantidad de gente que no sabe usar la bibliografía científica, punto. En plan, Google académica, ahí no. O sea, eso son todo publicaciones de 2005. Ya para hablar de actualidad científica, como el estudio tenga más de 5 años, ya casi te quedas obsoleto. Después, la gente a veces se queda con un artículo suelto, un artículo en una revista que igual no tiene mucho prestigio, que no se ha revisado mucho, en vez de ir a revisiones, una revisión sistémica de artículos a pares, de artículos de contrastar verdaderamente si ese avance científico, ese hallazgo es real. Porque yo en la tesis estoy publicando cosas, pero tendrán que replicarse. Y eso es la ciencia. Y muchas veces te ves publicaciones por ahí o gente dando cursos de cosas que dices, pero si esto no está comprobado, esto no está actualizado, se está revisando. Entonces, yo entiendo esa ansiedad porque yo también la tuve en su momento de siempre sentir insuficiente la evidencia sobre un tema y en neurociencia, que es un ámbito súper nuevo y súper joven, que la gente piensa que sabemos todo, no sabemos nada. No sabemos nada. Entonces, cualquier libro de neurociencia que cojáis de antes de 2020-2021 tiene un montón de cosas que ya están obsoletas. Entonces, la palabra escrita está bien, pero todo hay que cogerlo con mucho escepticismo. No es la duda general de ya dudar de todo, pero entender que son campos en cambio constante muy novedosos y que la gente de la que te puedes fiar verdaderamente, pues la cuentas con los dedos de la mano. Es triste, pero es así. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Había una persona Había con una pregunta ahí, sí. Contestamos a esta pregunta y ya tenemos que despedir. Bueno, aprovecho para recordaros que por la tarde, a las 4, tenemos otra sesión. El tema va a ser la sostenibilidad, que también es un tema muy de moda en redes sociales, sobre el que hay muchísima desinformación. Y vamos a hablar con gente de la que de verdad sabe, una experta en moda, que es Laura Opazo. Vamos a estar con Juan Bermúdez, que es experto en materiales, en este caso en sólidos refrigerantes, que podéis ver de hecho en la exposición Galicia Futura. Y con Gemma, que es especialista en hormigones sostenibles, es decir, se puede construir de forma sostenible. Y bueno, esto empezará a las 4. Estaremos online y estaremos también aquí presencial. La pregunta, ¿tienes el micro ya por ahí? Hola. Sí. Hola, vale. Sí. Se habla mucho de salud mental, sobre todo en los últimos años, y recientemente hay algunas marcas que han decidido salir de las redes sociales, sobre todo de Facebook e Instagram,
porque consideran que no son éticas y que dañan finalmente la salud mental. ¿Qué opinión tenéis al respecto? Bueno, yo tuve, o sea, de hecho en la tesis planteamos un poco eso porque nosotras estamos haciendo divulgación en prevención de riesgos de la salud y vamos a utilizar las redes sociales. Y que las redes sociales sean un foco ansiogénico de problemas de salud mental nos genera grandes dilemas éticos. El tema es que es una herramienta tan poderosa y puede tener tan buen uso que no tiene sentido no utilizarla. Claro, sí. Ese es el problema, pero claramente yo de hecho pensaba una vez que tuve una idea que era absurda, que era al acabar mi vídeo poner algún tipo porque cuando estamos en redes sociales como que desconectamos un poco el área de control y estás ahí como a modo libre y te pierdes percepción del tiempo, de lo que tendrías que estar haciendo, y yo pensé en poner como un recordatorio yo qué sé, pues no tendrás tú que tener una lavadora o hacer otra cosa, y luego dije es absurdo y egoísta, porque claro, ahora ya has visto mi vídeo y ya te recuerdo que te tienes que ir de las redes sociales, y ya no ves lo de los demás. O sea, esto también era un absurdo. Entonces yo es algo con lo que me sigo debatiendo en eso, en la duración del contenido que hago, la calidad, de que merezca la pena el tiempo que estás ahí viéndome, y también me estoy derivando un poco también al atractivo que tiene el formato podcast, por ejemplo, que puedes hacer vida, puedes ir a caminar, puedes ir a pasear, puedes estar corriendo, cocinando, mientras escuchas y aprendes, o directamente la lectura, que eso es salud directa. O sea, leer, las redes concentrarte. sociales yo las veo como tú dices, una herramienta tan poderosa que es absurdo no utilizarla, pues sí, es que siempre hago el mismo paralelismo, es como un coche o como un cuchillo. Tú puedes utilizar un cuchillo para matar o cocinar, o un coche para desplazarte y viajar, o para atropellar a gente. Entonces, es que es un poco lo mismo. Entonces, una vez más, vuelvo a lo mismo. Educación, desde bien pequeños, tampoco está mal de vez en cuando, oye, meterte ahí en los reels y perder 20 minutos de tu vida viendo El Idiota y tu cerebro desconectado, porque al final es lo mismo, que es el mismo tiempo que pierdes delante de la televisión cuando te cascan 20 minutos de anuncios. O sea, es que al final es un poco lo mismo. Entonces, bueno, pues encima es divertido, aprendes alguna cosa y tu cerebro está relajado 3 minutos de todo el estrés diario. Yo no lo veo mal del todo, lo que sí hay que tener control, o sea, obviamente. Bueno, pero y los como que hacemos todo, contenido podemos coger conciencia, porque de hecho Facebook ha sacado estudios sobre la salud mental de los usuarios, más enfocado igual a adolescentes, pero las mayores víctimas de eso eran mujeres en torno a la imagen corporal. Entonces yo, que hablo también de salud, pues siempre trato de tener un discurso coherente ahí, de no eso, pues hiperproducirme generando igual más disforia en otras personas. O sea, yo creo que tener un poco de conciencia con eso, con ser reales y no proyectar más presión sobre las personas que nos están viendo, también puede ser pues útil. O sea, no responsabilizarnos un montón, pero sí tener conciencia de que eso está ahí, porque están sacando esos estudios demostrando cómo las redes sociales tienen un impacto sobre las personas menores y en concreto sobre mujeres menores más. Como si eso fuera una novedad. Ya, no. Yo en ese sentido soy muy crítica, porque me da la impresión de que las marcas que están saliendo lo hacen por puro interés y lo hacen por precisamente un cálculo marketingiano. Yo publiqué el primer libro sobre trastornos de la alimentación y sobre imagen corporal en el año 2002-2003. Entonces el gran problema eran las revistas. Era el canon de belleza cuasi anoréxico de las pasarelas, que era otro de los grandes problemas, y los programas de televisión. Internet prácticamente no se apuntaba, aunque yo empecé a hablar de foros de Internet a través de los cuales se favorecían los movimientos pro Ana y pro Mía. Por supuesto, no hablábamos de redes sociales en 2003. Ahora, el gran culpable de que las mujeres tengamos problemas con nuestra aceptación física y problemas de salud mental es las redes sociales. Yo tuve un TCA cuando tenía 15 años. No había redes sociales. Es decir, el gran problema que no se aborda es el de la salud mental de las mujeres, la autoestima y los aspectos que tienen que ver con lo socioeconómico y que tienen que ver tanto con el canon de belleza como con una sociedad que valora a las mujeres por unas cuestiones muy determinadas: edad, peso, aspecto físico y posibilidades de modificación de su propio cuerpo. Y eso no va a cambiar ni por las redes sociales, ni por la televisión, ni por la radio, ni por ninguna de los otros aspectos. Lleva existiendo toda la vida, o sea, el canon evolutivo en el arte, sobre todo en la mujer, el del hombre no ha variado, pero la incidencia y la gravedad comienza en torno a la cultura de masas, es decir, sí, no tiene la misma. El canon de belleza siempre ha sido, como dice Sara, ha estado presente y ha sido más exigente con la mujer, pero en estos casos el problema no son las redes sociales. Las redes sociales son un medio por el cual se transmite esa idea. Que de pronto los padres ven que los niños están consumiendo eso, que las niñas en particular están consumiendo eso, sí, lo consumían antes ya. Y de hecho el problema no es tanto las redes sociales como la influencia directa. Y sobre todo la propia transmisión de ese tipo de valores a través de la familia y a través del entorno.
hay muchos otros. Hay condicionantes genéticos, hay condicionantes sociales, hay condicionantes aspiracionales. Entonces, reducirlo a las redes sociales, con la responsabilidad que tiene, cuidado que no se la niego, es como decir que las supermodelos de los años 90 eran las culpables de que las niñas desarrolláramos trastornos de la alimentación. Empleemos la enorme potencia y la enorme capacidad que tienen y a partir de ahí vamos a ser serios. Y vamos a ser serios abordando el problema de base. Y el problema de base tiene que ver con una misoginia profunda de una sociedad que está modificando el cuerpo de la mujer constantemente. Y además por un beneficio económico y por un beneficio en muchas otras cuestiones. Esto sería muy largo, pero vamos, mi visión va por ahí. Ya tengo que es un tema además que me fascina, lo he trabajado mucho y le he dedicado 3 libros. Gracias. A ti. Bueno, despedimos. Siento que se queda alguna pregunta en el aire, nos podéis abordar ahora Sí, en si el lo descanso. Y os emplazo para esta tarde a las 4. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por apoyar la cultura.